Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. En un ratito vamos a tratar de acercarte, no sé si números, porque la verdad que hasta las 9, 9 y media va a ser difícil tener algunos números, pero se dieron varias situaciones en esta elección, más allá de todo lo que vienen mostrando las últimas elecciones, las encuestas, muchos decidieron ni siquiera ir a las bocas de urna o pagar bocas de urna. Me decía algún candidato, y mira, 40 millones de pesos me sale una boca de urna, para que me den un resultado que tal vez sea muy distante del resultado oficial. Así que vamos a esperar. Hay algunas tendencias. Yo ya les cuento que las dos grandes internas están por ahora bastante parejas. Después creo que va a haber una sorpresa importante, ya lo vamos a ver. Si se confirma a lo largo del país en algunos distritos, creo que va a haber una sorpresa importante. Y recordemos siempre algo, esto es una elección paso. Esto es una primaria. Muchos están viviendo esto como si fuera la primera vuelta y la verdad es que es una primaria y hay que entender esto fundamentalmente. Nos vamos a ir rápidamente a uno de nuestros móviles, al centro de cómputos, un centro de cómputos que por ahora lamentablemente está con las pantallas vacías. Señor Fernando Caroley, buenas noches. Hola, Antonio, buenas noches, ¿cómo va? Sí, pantallas vacías, mucha paciencia. La palabra paciencia es la que más se repite aquí. De hecho, Julio Vitovelo, el encargado de coordinar la elección, es el que dijo tranquilidad porque hay distritos que van a llevar mucho tiempo y explicó por qué van a llevar mucho tiempo el recuento de esos votos. La primera información que tenemos de las 104.530 mesas que van a tener que enviar su telegrama, ese telegrama va a llegar acá, es que mesas de Chaco y Córdoba fueron las primeras que enviaron, los establecimientos que lograron enviar esos telegramas para que comience ese recuento. Menos del 1%, 0,75 aproximadamente el porcentaje de mesas que están siendo escrutadas, pero para tener resultados, mira, en las PASO anteriores, 2019, colegas que estuvieron trabajando aquí nos decían entre 21 a 35, 21 a 40 los primeros resultados. Teniendo en cuenta la cantidad de categorías, teniendo en cuenta lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, que hay que hacer un recuento de las boletas de papel y después de la boleta electrónica y recién ahí el envío del telegrama, seguramente esto pase para después de las 10 de la noche. 10 y media, incluso dicen que hasta las 10 y media no va a haber ningún resultado. Bueno, hay que entender que hay 7 escuelas que dejaron de votar hace media hora en la Ciudad de Buenos Aires. Y que además en la Ciudad de Buenos Aires, si bien son 7 escuelas, es muy probable que todo el resto de los votos también se vaya retrasando. Y después lo que yo contaba hace un rato, más allá de los cómputos oficiales, no hay prácticamente ningún candidato que te dé alguna suerte de boca de urna medianamente. Todos te están diciendo, mira, no tenemos muchos datos. Creemos que, pero no tenemos muchos datos. Me parece que todos atentos a no fracasar con datos de consultoras, ¿no? Que la verdad que no vienen siendo muy fiables hasta ahora. Fernando, nos quedamos a tu disposición, por supuesto, en cuanto tengas algún dato. Aquí estamos, ya el micrófono abierto para vos. Un datito más. Dale, decime. Un datito más. A tener en cuenta, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, decía Vitovelo, los telegramas tienen 3 hojas, como para que tengamos en cuenta por qué también se puede dar el retraso en el escrutinio provisional. Lo de Ciudad de Buenos Aires que comentábamos, las categorías que se eligen en provincia y lo que puede llevar. Después, si querés, te cuento cómo es el proceso, cómo llega un telegrama acá, de qué manera es digitalizado y cómo tiene que ser comprobado para que sea y comience ese escrutinio. En un ratito volvemos con vos. Saludo a mis compañeros. Mariana, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches, gracias. Maxi, bienvenido. Antonio. Y Javier, bienvenido. Un gusto, Antonio. Pregunta, ¿la asistencia se confirma en el 70%? 68,5%. 68,5% es el dato definitivo que acaba de dar la Cámara Nacional Electoral. Y, Antonio, son 6 puntos menos que la primaria. Hay que compararla con la de 2019, por ser presidencial y sin pandemia. Sobre un padrón, si no me equivoco, de 35.400.000. Es decir, que hay casi 11 millones de personas que no fueron a votar. No, y que se espera que vayan en octubre, pero está claro que el primer dato concreto hasta ahora es que el hartazgo y la bronca jugaron fuerte porque hoy era en materia de clima y en materia de condiciones en todo el país estaban para ir a votar. El presentismo es similar al de la PASO de hace 2 años. Claro. Que estábamos saliendo, que eran legislativas y estábamos saliendo de la pandemia. Que había que votar, ¿te acordás? Es similar a ese presentismo. 2 metros de cada uno, bastante complicada esta votación. Ahora, es mucha gente, casi 11 millones de personas. Mucha. Está bien, obviamente no va a ir el 100%,
pero en una elección que vaya a la mitad, que no te cambia la elección. Totalmente. Bueno, vamos a otro de nuestros móviles, señor Gabriel Prosperi. ¿Cómo te va, Antonio? Buenas noches. Estamos en el centro de cómputos, pero de la ciudad de Buenos Aires, que se instaló aquí en la jefatura justamente de gobierno porteño en Parque Patricios. Recién lo adelantaba Fernando. En la ciudad de Buenos Aires vamos a tener que tener mucha paciencia, porque estuvimos hoy con una elección concurrente, una elección que tuvo problemas respecto de lo que fue la boleta electrónica, el voto electrónico. Hace minutos nada más, Federico Fajey, el titular del Instituto de Gestión Electoral, decía: no hubo problemas con las máquinas. Ahí no radicaron los inconvenientes con las demoras que denunciaron muchos electores, sino que tuvo que ver con la organización propia que dispuso cada uno de los presidentes de mesa en cada uno de los colegios. Bueno, allí estará la disputa seguramente en las próximas horas. Lo cierto es que, hablando de resultados, bastantes minutos después de las 21 vamos a empezar a tener resultados aquí de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en una interna, en una de las dos internas que vos decías, de las más peleadas, entre Lustó y Jorge Macri. Aquí justamente vamos a tener los primeros resultados para ver cómo se va a ir dirimiendo esa interna. Más allá de esto, nosotros lo que tenemos, Antonio, es una ciudad de Buenos Aires, aquí una jefatura de gobierno sin presencia política todavía. No ha llegado ningún funcionario de alto rango del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se esperaba la presencia, por ejemplo, de Felipe Miguel. No. Simplemente han estado aquí hablando y sin acceder a preguntas de los periodistas desde el Instituto de Gestión Electoral a través de la conferencia, reitero, o mejor dicho, de la locución, porque no fue conferencia, no hubo preguntas, de Federico Fajey. ¿Estamos esperando resultados? Paciencia. La misma paciencia que en estos momentos están teniendo en la mayoría de las mesas, porque siguen contando los votos en una elección que terminó hace minutos, como vos también lo decías. Bien. Gabriel, gracias. Volvemos en un ratito. Sergio, te saludo. Bienvenido. Buenas noches. Maxi, ¿qué puede pasar mañana? Desde lo económico, en los mercados. Bueno, hay que esperar un poquito que se defina el resultado en las próximas horas, porque yo creo que el gran riesgo es que se potencie la incertidumbre que teníamos hasta ahora. Y si eso ocurre, es decir, si ocurriera lo que estamos manejando extraoficialmente y demás, que marca un escenario de mucha incertidumbre respecto a que no queda definido quién queda mejor posicionado rumbo a octubre y noviembre. Vos te referís a incertidumbre, exúmense todos, y Sergio, por favor. Obviamente, va a haber un ganador en la paso más importante, que la de Juntos por el Cambio. La diferencia entre los dos principales partidos no sería tan amplia. Exactamente. Y habría una sorpresa, por lo que me parece a mí, en votos. Si eso ocurre, que es un poco lo que están dejando trascender desde usinas del oficialismo, respecto a que hay un escenario más similar al de Tercio, hay una incertidumbre total respecto a cómo se define la elección en octubre y eventualmente en noviembre. Bien. Y siempre que hay incertidumbre, ¿qué hace la gente con sus pesitos? Dólar. Los refugia en el único lugar. Bueno, es lo que vieron haciendo. Sí, pero obviamente eso se potencia si hay un escenario que agrava la incertidumbre. Yo creo que el escenario de Tercios no era el escenario que estaba viendo el mercado hasta el viernes pasado. Sí. Había un escenario donde estaba más definida la cosa. Por eso es muy importante ser cauteloso y ver cómo se definen en las próximas horas los resultados. ¿Por qué pretendemos que esto sea una primera vuelta? Si es una paso. Porque queremos certidumbre. Estamos desesperados. De hecho, como ciudadano, yo estoy desesperado por un poquito de certidumbre. Porque vos tenías la duda de si lo que iba a primar era el voto bronca, el hastío de la gente o el hartazgo en relación a quedarse, la apatía, y después cómo iban a ver cómo se dirimían los liderazgos entre lo pongo claro, entre Larreta y Bullrich, porque en definitiva son una parte de esa esperanza. Cuando vos ven 6 años para atrás, siempre la gente quiere votar a alguien que salga de la grieta, nunca gana nadie y siempre sacan muy poquitos puntos. Parece que la bronca ganó, parece que la apatía un poco ganó, porque la elección tampoco hubo una participación tan grande en un problema tan claro. Por eso 11 millones de personas prácticamente. Por eso. Entonces, lo que nos queda saber es dónde queda parado esa escena porque creo que ahí se va a debatir lo que viene. Y lo que dice Maxi, la verdad es que en esta escena nos vamos preconfigurando realidades que después nos sorprenden. Digo, deberíamos dejar de esperar, porque los mercados, según entiendo, ahí Maxi sabe mucho más que yo, estaban hablando de si hay una diferencia de 5 puntos y empiezan, había 20 puntos de gente que no sabía que ni iba a votar. Y como nunca ha pasado,
hay candidatos que tampoco terminan de enamorar completamente, porque el escenario de 2019 vos tenías la contienda de Alberto Fernández con Cristina Kirchner siendo candidata a vice, y enfrente tenías a Mauricio Macri. Ahora, con Cristina ya fuera de la campaña y sin ser candidata, y Mauricio Macri también fuera, lo que te encontrás es que de los candidatos que hay, no todo el mundo está dispuesto a votar porque no terminan de incentivarlos en cuál va a ser la próxima alternativa. Por eso también hay una menor cantidad de gente que fue a votar. No están los principales líderes de los espacios políticos hoy en las listas, y esto también se ve en la merma del voto. ¿Sabes dónde, Antonio? Lo vamos a ver en el conurbano, donde el apellido Kirchner, que si bien está con Máximo Kirchner como diputado, no lo tenés en la punta de la boleta. Lo estás teniendo tercer cuerpo de la boleta, y esto también suma. Y no se pudo generar recambio, ¿eh? Y no. No. Fíjate los nombres que están. Y sumale, porque la pregunta que queda en relación a eso es si Milei hace la elección que dicen que puede llegar a ser, que estamos viendo, etcétera. ¿Qué va a pasar con lo que él dice? ¿Es una elección de forma o de contenido? ¿Por qué? Porque uno diría, es más cercano a Juntos por el Cambio su voto porque está en contra de, pero también le tiró a Juntos por el Cambio. Entonces, ¿es de forma? O sea, ¿es de que se vayan todos? ¿Es una expresión más dura desde ese lugar? Y hay que ver el paso siguiente cuál es. Sí, el punto ahí es que también eso va a tener incidencia según quién gane en Juntos por el Cambio. Exacto, totalmente. Porque no es lo mismo para el voto de octubre, el voto a Milei de octubre, que gane Patricia Bullrich la candidatura, que le gane Horacio Rodríguez Larreta. Y desde ese punto de vista me parece que hoy también, yo coincido con Mariana, de que no hay liderazgos tan firmes de las dos personas que han marcado la política argentina en los últimos 15 años, pero al mismo tiempo había también como una voluntad de dar vuelta a esa página y que haya otra cosa. Bueno, hay que ver qué es esta otra cosa. Sí, yo creo que la gran pregunta a partir de ahora es, no sé quién ganará en Juntos por el Cambio, pero si gana Rodríguez Larreta, ¿qué pasa con el votante de Bullrich? Si gana Bullrich, ¿qué pasa con el votante de Larreta? Es que también lo que estaban hablando, en esto hay teorías de todas índoles, pero también había una idea desde el búnker de Massa que convenía que gane Bullrich, porque que convenía que gane Larreta porque los votos de Milei que no pasaban al balotaje no iban a ir a Larreta porque Milei ya empezó a hacer un tener cambio un nivel. sobre eso? Sí. Porque vos escuchabas, depende del día, depende del día, desde el búnker de Massa te decían, no, a nosotros nos conviene que gane Patricia Bullrich. Claro. A la semana siguiente te decían, nosotros la verdad que estamos viendo que nos conviene que gane. Nadie sabe nada. ¿Te puedo decir ahora? Sí. Ahora hay como toda una intención de plantear que Massa y Milei son los dos candidatos individualmente más votados. Es un escenario que era previsible, también dentro de lo previsible. Pero supongamos, pero en esto de cambiar, de entender quién es el mejor candidato para enfrentar el oficialismo en octubre, hoy estamos hablando de que Massa podría tener más chances si el candidato fuese Milei como el más votado efectivamente de manera individual. Después vemos Juntos por el Cambio en manera partido político, pero si la contienda estamos hablando de que, como plantean en el oficialismo, que de los datos que tienen, Massa y Milei serían los candidatos más votados a esta hora de manera individual, es un escenario que le permite al oficialismo polarizar más fuertemente que con Horacio Rodríguez Larreta hoy en el proyecto económico. Pero lo que pasa es que Juntos por el Cambio suma a dos candidatos. Por más que individualmente no sean los más votados. Sí, pero si fuera pero te pongo este escenario todo en hipótesis. Pero si Milei está entre los más votados, estamos hablando de un escenario cercano a los tercios. La operación que se plantea, si fuera el más votado. La operación que se plantea mañana. Ese era un poco el escenario que quería electoralmente el gobierno. Yo creo que desde el punto de vista económico es un escenario muy complejo. Hay un documento que distribuyó el Ministerio de Economía este fin de semana. Después, si querés, Antonio, lo comentamos. Yo creo que son medidas que tratan de dar algo de previsibilidad para mañana respecto a qué hacer con las importaciones, a qué dólar se va a importar y demás. Pero depende del resultado que se defina hoy, si hace falta bastantes más medidas para tratar de tranquilizar a los mercados la semana que viene, ¿no? Vos sabés que vos te preguntabas más temprano, ¿por qué esta primaria se está planteando como una elección general? Sí, porque en realidad es una primaria. Pero ¿sabés qué está definiendo esta paso? El 14 de agosto.
Está bien. El día después y nada más. Y después reconfigurarse el espacio y hablar de octubre. Si es lo que plantea Maxi, que es muy probable, que también es solo por un día. Puede ser tranquilamente de tercios, puede ser un escenario donde... Pero es una paso. Y por lo que vimos y lo que venimos viendo en los últimos años, la verdad es que yo creo que incluso en esta elección, ni la gente le dice a los consultores qué es lo que va a votar. No, es que ya tenemos que empezar a aceptar eso. No se hicieron bocas de urna, entre otras cosas, porque lo que encontraban hoy es que le preguntaban a la gente y la gente no les quería contestar después de haber votado. Pero te voy a decir una sola cosa. La presencial en el interior históricamente tenía 15 puntos de rechazo, que es el lugar más ameno, donde cualquiera quiere ir a preguntar algo. Se había disparado a 35, 40 puntos de rechazo. Con lo cual estás viendo la foto de la foto. Prever lo que puede pasar en octubre. Imposible. Imposible. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que me parece que uno va construyendo estos escenarios, o los equipos van construyendo para dar previsibilidad a algo, porque esto que estamos hablando, que mencionaba Mariana, y que es la idea también de algunos van a ir desarmando y armando ideas, es pensar que la gente hoy está impactada por eso. Hay un 40% de gente que está fuera de todo esto que está sucediendo. Bueno, un 30 no fue a votar. No, claro, un 30 no fue a votar. Pero ahí esa gente también está dentro de las que no se informa. Hay gente que vos le preguntás por los presidentes, por el presidente, por candidatos. No tiene ni idea. No, está bien. Poné. Sí, por el presidente. Tengo que pensar para decir que es Alberto Fernández. Te estoy dando, te la dejé ahí frente al arco. Pero digo, figuras políticas no saben quiénes son. Pero porque están en otro lugar. ¿Qué les dio la política? Déjame que voy a uno de los transmóviles, señor Fabián Rubino. A ver, si hay movimiento, pues esto es otra de las cosas que pasa. Claro. En los búnker no hay nada. Es una señal, ¿no? Señor Rubino. ¿Cómo te va, Antonio? Y es cierto, yo te voy a dar una idea de lo que es este búnker. Siempre cuando venimos a Juntos por el Cambio, hay ruido, hay bullicio, hay música. Che, no hay nada. Hay silencio y ese murmullo, viste, que va a pasar algo, que va a pasar algo. Es cierto, son las primarias, pero hoy se cae un proyecto. O es Bullrich o es Rodríguez Larreta. Yo preguntaba, ¿estará la foto final de Juntos? Mirá, del lado de Larreta me dicen, sí, nosotros, ahora del lado del Bullrich. Yo no sé si irán a venir aquí, si son derrotados, a esa foto final, porque hay mucha, pero mucha cautela y además mucho silencio. Es que acá en Parque Norte están Juntos por el Cambio, pero no están mezclados, Antonio. Están separados, son verdaderos adversarios. Te digo, hay como salones para cada uno. Para Bullrich, para Larreta, para Macri, para Lustó. Y que yo sepa, hasta hace 10 minutos, no sé el resto de los colegas si habrá visto llegar a alguien. Por el momento no hay nadie. Y el que pierde, ¿vendrá para esta foto? Te digo, estamos pasando un momento de mucha tensión aquí, como nunca habíamos visto en Juntos por el Cambio. Gracias, Fabián. De vuelta, cuando veas a alguien nos avisás, pero a mí, ¿qué hora es? 8:20. Dicen que entre 9 y 9:30 recién van a llegar. Sí, con suerte. Sí. Están empezando a procesarse datos oficiales. Hasta ahora se escrutó el 11% de las mesas de todo el país. 11%. O sea, pero entonces deberían dar los datos ya. Ah, no, pues. Con muy poca presencia de provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. 0,43% de las mesas escrutadas de la provincia de Buenos Aires a las 20:20 y 2,8% de las mesas escrutadas de la ciudad de Buenos Aires, que solía ser... ¿Sigue la norma donde no podés dar a conocer datos públicamente hasta que no se junte el 10% de ciudad, de provincia, de Córdoba? ¿Sigue la misma resolución? Sí, hasta las 21 no se pueden publicar los datos. No, está bien, pero las 21 dato oficial... Quieren juntar una masa de datos específica, no que sea tendencia, pero que sí empiece a mostrar una carga de datos solvente. Respecto al búnker, claro, el búnker se ha transformado ya no en el primer lugar al que van los candidatos. No. Hacen una parada previa. Están cada uno en su búnker individual. Pero eso no pasaba, Antonio, porque antes era Costa Salguero para el PRO, para Juntos por el Cambio, era el lugar y estaban desde las 5 o 6 de la tarde. Ahora tenés, Horacio Rodríguez Larreta está en el búnker de Olazábal. Claro, Patricia Bullrich en la Avenida de Mayo. En el de Avenida de Mayo. Y van a llegar realmente, es cierto que 9:30, 10 de la noche, y es más, las mesas testigo, que son realmente la herramienta que tienen los partidos políticos para saber cómo es su tendencia,
en Juntos por el Cambio al menos me señalan que recién entre 20:30 y 21 horas van a tener mesas testigo que sean fiables y que les den una pauta de cómo están. O sea que esto del palo a palo, del 2 puntos de diferencia, 3 puntos, es todo por el aire, porque lo que verdaderamente les va a funcionar y les va a dar un dato certero es la mesa testigo. Sí, están pasando algunas mesas, ya lo que pasa es que son como las de Necochea. ¿Vos querés que te doy una de Almirante Brown? Yo te doy la de Almirante Brown. Por eso no, yo no leo nada. Igual no podemos todavía, hasta después de las 9. Recordemos lo que pasó en 2019 y 2021 a esta misma hora. En 2019, en la PASO de 2019, a esta misma hora, Macri no tenía idea de que sucedería lo que después le sucedió. Es más, ¿te acordás que nos mandó a dormir? Sí. Todavía no estaban todos los votos. Sí, pero sobre todo a esta hora, a las 9 de la noche, incluso hasta un poquito más tarde. Y en 2021 le pasó lo mismo a Alberto Fernández y a Cristina. Es decir, decían un escenario que después de las 9 de la noche fue completamente distinto al que dejaban trascender con mesas testigos. Lo que pasa es que me parece que acá ni a las 9 va a haber datos. Hasta las 10, 10 y media. Yo creo lo mismo. Porque es difícil de contar, porque la provincia de Buenos Aires, que tiene una boleta que mide 92 centímetros, me llega a mí a la cintura. La boleta de la provincia de Buenos Aires es una vergüenza. Yo te puedo decir algo, mi mujer es presidenta de mesa, fue a ejercer su derecho, no sé nada y sigue ahí contando. Claro. Son las 8:20. Pero las boletas de la provincia eran una vergüenza. Una cosa hermosa. Tienen 27 candidatos a presidente, 26 candidatos a gobernador de la provincia, más todos los candidatos a diputados nacionales, Parlasur, Provincial Nacional, gobernador, intendente y las internas en las intendencias. Pero fíjate lo que decías vos de los liderazgos. Antes había que decidir entre 2 liderazgos. Exacto. Hoy son 144 millones. Sí. Digo, Hoy no estamos... conoces a nadie, no sabes nada Bueno, y ya no tenés en claro nada. El ejemplo perfecto es la provincia de Buenos Aires. Claro. Imposible, imposible, por más que vos digas, no, yo soy ciudadano consciente, voy a ver quién es. Imposible. Una boleta así, con 11 cuerpos, no sé cuántos cuerpos. 8 cuerpos. 8 cuerpos. Imposible. Con el adicional, que además en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires hubo competencia. Es decir, la PASO fue de una competencia real. Sobre todo en Juntos por el Cambio, donde la lista para presidente llevaba de gobernador diferente, intendente distinto, concejales diferentes, todos son listas diferentes, y en Unión por la Patria, en muchos distritos, también hubo competencia. Nos vamos a otro de nuestros móviles. Señora Julieta Navarro. Julieta, buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Un ¿Cómo te gusto va? saludarte. Buenas noches y a todo el equipo allí en el piso. Muy bien. Aquí estamos, en la carpa de prensa que está frente al Complejo C, sobre Avenida Corrientes, lugar que se ha dispuesto justamente para nosotros. No tengo la posibilidad de hablarte de semblantes y caras porque las autoridades están dentro del complejo. Sí van pasando por aquí voceros. Han pasado el momento Matías Lamens, Daniel Scioli y recién lo hizo Cecilia Moró. Quedan aún Julián Domínguez, Juliana Di Tulio, que también dicen que van a estar hablando con nosotros aquí. No responden preguntas, pero sí un poco dan su parecer de esta jornada. Muy tranquilo todo, según ellos dicen, poniendo acento, por supuesto, en las complicaciones que ha tenido la ciudad para el sufragio y por eso las demoras. La palabra, Antonio, acá es paciencia. Se va a extender esto, se espera todavía mucho más de espera, sobre todo de los voceros. A esta hora supuestamente estaría llegando Sergio Massa y Agustín Rossi, era lo que se decía, pero evidentemente la agenda se ha ido corriendo. Desde aquí nosotros, como te decía, no tenemos la posibilidad de tener un contacto directo ni con los candidatos ni con las autoridades. Se van turnando, van pasando por la mesa que ves a mis espaldas, pero por el momento está todo muy tranquilo. Sí, yo creo que están pasando para charlar y entretener un poco, porque la verdad que no hay nada para decir. Esa es la estrategia. No hay nada para decir. Sostener un poquito la agenda, decir algo. De hecho, no estaba pensado que Matías Lamens saliera a hablar y salió porque algo había que entretenernos a los medios, porque no hay nada para decir. No tienen ni idea. Sí. Julieta, volvemos con vos en un ratito. Maxi, yo quiero volver al tema económico. Me queda claro, escenario de tercios es incertidumbre, porque no hay nada que se defina hasta octubre. ¿Cuánto más falta dolarizar en la Argentina de lo último que se vio? Porque la verdad que hemos visto estas últimas 2 semanas, sobre todo, una dolarización importante. Si no se maneja con cuidado, todavía hay muchos pesos para dolarizarse. De hecho, hay 20.000 millones de dólares al cambio libre de depósitos en pesos.
que no lo hemos visto correr en las últimas semanas, sino que lo que se estuvo dolarizando eran cuentas a la vista o pesos excedentes en circulación, y también aquellos que estaban en bonos en pesos que se fueron pasando a dólar. Pero ese es el gran riesgo, por eso creo que la semana que viene el Banco Central también va a tener, según lo que pase hoy y cómo se define a partir de mañana, que subir de nuevo la tasa de interés, darle más atractivo al ahorrista en pesos y dar algunas señales de fondo de la política económica. ¿Es buena estrategia contar públicamente y darle mucha publicidad a los camiones blindados con dólares de afuera? Como diciendo, mire que si quieren los dólares acá los tienen. Eso es algo que yo creo que no es el principal problema, ¿no? Hay un problema de que la gente que tiene pesos busca refugiarse y se refugia en el dólar. Ahora, los depósitos en dólares, los bancos lo que han buscado es, vos lo contaste también en tu programa, es tener más billete físico para que aquel que quiere ir a retirar los depósitos en dólares esté en los billetes. Y los billetes están, recordá que después de las PASO 2019, cuando gana Alberto Fernández, se fueron la mitad, el 50% de los depósitos en dólares, y no hubo un solo banco que tuviera problema para devolver. Hoy ocurre lo mismo, y lo que quieren los bancos es que no haya ninguna suspicacia, por eso aumentaron muy fuertemente, tienen casi la mitad de los depósitos, lo tienen en billetes físicos en las sucursales. Pero yo creo que el problema no es ese, el problema es la dolarización de los pesos, es decir, aquellos que ante la incertidumbre se refugian en el dólar. Van a tener que decidir subir la tasa, es cosa que no... Exactamente, dar otro exactamente, algún incentivo, y eso no solamente eso, sino dar algunas señales más de fondo de política económica, dependiendo, insisto, del resultado de hoy. Porque también el resultado de hoy, después si quieren lo hablamos, interpela también a Juntos por el Cambio, que ha hecho una interna muy grande, muy fuerte, muy ruidosa, y hay que ver finalmente cuántos votos cosecha ese espacio, ¿no? Porque un escenario de tercios no es buen resultado para Juntos por el Cambio. Claramente no. De hecho, los mercados, cuando hablamos de los mercados, son los bancos de inversión, los bancos privados, los inversores del exterior, pensaban en Juntos por el Cambio fortalecido. Tampoco es bueno un gobierno demasiado debilitado. Entonces, ese es otro dato que va a haber que ver. Bueno, por eso al final de la carrera, Mauricio Macri vio que haber dividido y haber armado una interna como la que armó entre Larreta y Patricia Bullrich iba a generar este tipo de polarización, que hoy están hablando de poca diferencia en cantidad de votos. Uno va a ganar, pero el otro va a reclamar y mucho, y va a seguir presionando durante la campaña del otro. Y eso va a traer problemas en Juntos. Me voy al búnker de Milei. Señor Padovani, buenas noches. ¿Cómo le va, Antonio? Buenas noches al equipo, a la audiencia de América y de A24. Hasta ahora estamos en el búnker de Javier Milei, microcentro porteño, un hotel. Aquí es donde ha elegido Javier Milei armar su búnker de campaña para las PASO, algo más chico que el Luna Park, ¿no? Que fue el de las elecciones 2021, algo más chico que el primer hotel que eligió para las PASO de 2021. Es un lugar, te diría, Antonio, hasta modesto. Hasta en el catering es modesto porque hay solamente café y medialunas. Aquí lo único que hay, Antonio, no se está convocando a la militancia. Lo único que hay es dirigentes a nivel nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. Unos 300 dirigentes han sido invitados aproximadamente aquí al búnker de Javier Milei. No se está convocando por ahora a la militancia y todavía no está claro si al final de la noche va a hablar Javier Milei o no. Esto depende, digo, acá sí va a hablar, pero digo afuera, si hay militantes todavía no hay nadie. Aquí va a hablar tarde, Antonio, cuando se conozca la tendencia final, es lo que nos están diciendo. Está en el piso 20 Milei, acompañado por su hermana y por algunos dirigentes en un sector VIP de este hotel en el microcentro porteño. Bueno, volvemos en un ratito cuando quiera. La verdad es que estamos paseando por los búnkers solamente para confirmar que no hay nadie, porque ninguno se está acercando. Javier, cuando se den a conocer los números, los primeros datos oficiales, en teoría deberían darse a conocer con un porcentaje ya alto, cuando aparezcan los primeros números. Sobre todo de provincia y de Ciudad de Buenos Aires. Es lo que se suele hacer porque, sobre todo en el caso de provincia de Buenos Aires, del distrito más importante del país, y me parece que también el gobierno apuesta, el oficialismo apuesta a que ahí no le vaya tan mal y eso permita, por lo menos en el arranque, no empezar para tener una de manera horrible. Una tendencia medianamente real,
¿Hay que esperar a qué hora? ¿11:30, 12? Te diría. ¿Cómo viene el conteo de los votos? Sí. Sí. Sí, porque en algunos distritos, si querés por mesas testigos sin dar números, porque todavía no podemos hasta las 9, estamos hablando de diferencias de entre 5 y 6 votos entre el primer y el segundo candidato en mesas testigos. O sea, están muy ahí, muy juntos. Por eso hay que esperar una tendencia de 11:30 de la noche. Estoy preguntando si es el 15 o el 12 o el 15% de las mesas escrutadas para empezar a publicar los votos. En su momento era el 10%, Sí. pero de 5 distritos. Claro, de los 5 más de los relevantes. principales. Exactamente. Hasta no juntar el 10 no quedaba autorizado. Eso lo había decidido Servini de Cubría en su momento. Exactamente. Por eso es importante que ya va por el 11%, pero de provincia es solo 0,43 y de ciudad 2,8. Claro, tenés que llegar llega al 10. 3%. Tenés que llegar al 10. Y de provincia no llega al 0,5%. Sergio, ¿y el lunes de lo político? Yo creo que el problema, a ver, desde lo político, la política está en un estado de negación tan grande que puede pasar cualquier cosa. ¿En qué sentido? No imagino una política haciendo una autocrítica. Porque lo que uno tiene que pensar es, si realmente el que no iba a tener una tan buena elección termina siendo y se termina dividiendo en tercios. Casi todos te decían que no tenía nadie que le cuida los votos, no tenía estructura. Entonces, si vos decís, no tenía nadie que les cuida los votos y llegó a ser un tercio, entonces debe ser más. La política no está entrando en el formato de crisis, de preguntarse de qué cambiar. La estructura que vimos, y creo que también lo que contaba Mariana, de discusión, de distribución del poder, sigue siendo arcaico. Y la verdad es que si miramos para atrás y miramos a Europa, lo que terminó pasando con todas esas facciones que aparecieron, uno podría pensar de que este es un momento emergente que va a acomodarse. La diferencia con España, particularmente, donde vimos que desaparecieron todas las Vox y todas esas expresiones después de 2 elecciones, es que tiene 2 partidos constituidos históricos que siguen manteniéndose. En este caso acá ya no tenemos más partidos políticos, acá frentes, no hay nada, son frentes, no hay un elemento histórico que los avale y yo no veo a nadie de todos esos frentes pensando en construir un sistema propositivo. Entonces, la verdad es que a medida que va avanzando el tiempo, las horas y estas noticias se van confirmando, me voy preocupando porque no veo seriedad en el sistema político y no veo una mesa donde se sienten todos los actores a pensar el país. ¿Por qué? Bueno, pero entonces esta es la prueba, lo que está pasando ahora es la prueba de que no tenemos un país. Tenemos un conjunto de gente que va con... No tenemos política de Estado, no tenemos proyección a largo plazo. Claramente no. Y tenemos chicos que si pudieran, se irían, si pudieran. No se pueden ir porque nadie tiene plata para irse 6. Entonces, es como vivir en una casa alquilada. Nadie pone los muebles, nadie pinta y estamos todos esperando a ver si nos sacamos el kini. No va a pasar nada y creo que ese es un serio problema. Búnker de Grabois. Señor Leo Godoy, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. El Teatro Berni, aquí en el barrio de La Boca, es el lugar elegido por la fórmula de Juan Grabois y Paula Abal Medina. Si todavía aquí, te digo, hay mucha tranquilidad, obviamente los números van marcando el ritmo de lo que es las presencias que se esperaban. En un primer momento habían dicho que Juan Grabois iba a llegar alrededor de las 8:30, ese tiempo se ha cumplido y nos dicen que, bueno, a medida que haya números más concretos, recién van a ser más concreto el momento en que va a aparecer. Allí está el atril preparado, la pantalla, pero bueno, todavía de los dirigentes importantes son muy pocos los que han llegado y nos decían algo, Antonio, que la militancia no ha llegado porque la función principal que les dieron aquí es que se encarguen de la fiscalización. Y entonces lo que nos decían es, tenemos toda nuestra militancia fiscalizando, cuando terminen de cerrar las mesas, entreguen los telegramas, nos manden los mensajes con los números, a nosotros recién se van a liberar para poder ir llegando a este lugar. Esa es la situación aquí, muchísima tranquilidad y dicen que al parecer esto va para largo, obviamente, esperando los números. Sí. Leo, muchas gracias. Volvemos con vos en un rato. A ver si podemos irnos al centro de cómputos para que nos explique Fernando Caroley cómo es todo el proceso. Porque eso es lo que te va a dar también una idea de todo el tiempo que todavía falta. Si bien, como decía Max, en ninguna elección hasta las 9 tenías un dato, acá todo indica que a las 9
Nada. Por eso salió Vito Velo a avisar temprano que esperáramos una noche larga. Ya lo venían diciendo desde la semana pasada, ¿no? Se hablaba de 10, 10 y media para tener... Pero a ver, vamos al centro de cómputos. Fernando. Sí. A ver si sí, 10 y media de la noche parece un horario oportuno. Sí. Sí, te escuchaba. ¿Cómo es el proceso, no? A ver si nos Tengamos puedes en contar cuenta el proceso. en este lugar... Claro, en este lugar donde estamos hay 1000 digitadores, 800 más en Monte Grande, son 1800 personas que reciben un telegrama, ¿sí? De las 104.530 mesas escrutadas, terminan el acta, se realiza un telegrama, ese telegrama se escanea, ese telegrama llega acá y hay una doble verificación, o sea, 2 personas, 2 digitadores son los que cargan el telegrama. Esas 2 personas no están en contacto, por supuesto. Si la carga de ese telegrama es correcta, o sea, si ambos digitan lo mismo, pensemos que acá llega el telegrama y también llegan los metadatos, o sea, dice el partido y el número de votos que tiene, además de, por supuesto, tener la copia digital. Si coincide esa doble carga, es escrutada esa mesa. Si no coincide, hay un tercer digitador que está cargando los datos y que recién ahí podría validarse esa mesa. 15% ya, ¿eh? Tenemos 15% de las mesas escrutadas, pero hay algo que ustedes marcaban y que es real. No hay un porcentaje importante de mesas escrutadas en distritos fuertes. Y teniendo en cuenta lo ocurrido en otras elecciones, se está esperando, por supuesto, superar determinado porcentaje en esos distritos, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, donde por ahora es bajo. En Provincia de Buenos Aires estamos por encima del 1%, llegando al 1%, y en Ciudad de Buenos Aires un poco más, pero va a faltar todavía para que tengamos oficialmente números. Hay que llegar al 10. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, si mal no recuerdo. Exacto. Los 5 distritos. Hay que llegar al 10%. Exactamente. Ahora, vos pensás que si a las 8 y 9 menos 20 de la noche recién va escrutado el 1% de los votos en Provincia de Buenos Aires, el 1% a las 9 menos 20 de la noche, ¿cuál es la proyección para tener al menos un 15% de la Provincia de Buenos Aires, no menos de las 11 de la noche? No va... Claro, lo que pasa es que en provincia son 8 categorías, como decíamos, un telegrama de 3 hojas. Llega ese telegrama, tiene que ser digitado en esta doble verificación que hay, por lo tanto, por eso va a tardar un poco más. Pero como ustedes decían, una vez superado ese porcentaje, en los diferentes distritos importantes vamos a tener números. De hecho, la próxima vez que lo veamos a Julio Vito Velo acá, subiendo a la tril, va a ser el momento en el que vamos a conocer los resultados. Él va a estar hablando, cuando él termine de hablar, como ocurrió también la última vez, vamos a tener cargados los datos aquí en el centro de cómputo y en las diferentes aplicaciones. Imaginan, gracias Fernando, volvemos cuando dispongas allí el centro de cómputos. Imaginan, porque yo lo que veía en toda la previa, y así como pasó en Santa Fe, se cruzaron como unos límites en la interna, que dices, che, ¿y después van a poder trabajar juntos? ¿Van a poder trabajar juntos? Yo creo que están obligados, pero porque no tienen demasiados espacios para no hacerlo. Me parece que también las dinámicas, nosotros hicimos varios estudios respecto a cómo veía la gente, muchos de las posturas, los videos, hablarle a cada uno de una manera como supuestamente esa audiencia le hubiera gustado. La verdad es que lo que ves es un descreimiento de esas posturas que entienden todos que están jugando un juego para ganar una elección, pero ya no funcionan esas artimañas. Creo que sí es cierto que hay una definición también. El poder se arrebata. Digo, esta es la verdad, mira esa. Nadie viene y te da el poder y te dice, lléveselo, señor. Entonces, la discusión de quién se queda liderando en particular, Juntos por el Cambio o el PRO particularmente, creo que es algo que debería dejar muchos golpeados, pero se va a acomodar. Es una interna del PRO. Es una interna del PRO. Es una interna del PRO, no es del... Es que si la elección entre Horacio y Patricia se pone ajustada o de 4 o 5 puntos de diferencia, ¿cómo dirimís el liderazgo de uno y otro de cara a octubre? Porque ahí van a empezar a transar con hagamos esto, bueno, igual hay haga el otro. Hay alguien que ganó. 5 puntos, pero hay alguien que ganó. Sí, pero no es tan verticalista de que en el peronismo, bueno, el que gana acompaña. No, pero yo creo que ahí es la institución. El que gane le va a poder enrostrar al otro la necesidad de institucionalidad. Sí. Creo, porque aparte es una bandera del PRO. Igual, digo, creo porque hay que verlo. Yo no sacaría del juego a Mauricio Macri, porque él nunca se sacó del juego, menos mostrando esta pseudo
imparcialidad o neutralidad equidistante, como la dijo su equipo, que no tiene ningún sentido, en definitiva, en lo que es la interna. ¿Te puedo dar un solo dato hasta ahora? Yo creo, mira, pasa que me pregunta mucha gente y en las redes también, ¿cómo le fue a Milei? Hay mucho interés de todo un sector de la población en saber cómo le fue a Milei. ¿Qué tipo de voto hay en esta primaria? Es un voto para medir, lo dejo como pregunta, por cómo llegan las preguntas. Están todos preguntando, ¿cómo le fue a Milei? Están preguntando esto. No están preguntando ni cómo le fue a Juntos, ni cómo le fue al oficialismo. ¿Hay una especie de voto en esta elección que sea poner a Milei en un lugar y después evaluar en octubre? Digo, por el interés que se suscitó de que a esta hora preguntan eso. Igual, ¿cómo le fue? Tenemos que ver con datos reales, como que si vamos contestando por las mesas testigos lo que dicen, vamos a esperar los datos reales. Todo indica que puede ser una de las sorpresas. Hacemos corte breve y ya venimos. Dale. Vos y nosotros somos América. Siempre en vivo, siempre con vos. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale, pelado, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostada. Las pibas activan si el queso se acabó. Pásame más queso, no pide la tostada. Queso La Serenísima Clásico, un clásico de tus mañanas. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 km. Tafirol Plus, rápida acción. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado, pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran Dove Regeneración Extrema. ¿Los resultados? 8 de cada 10 mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a Dove. Cortá con el daño, no con tu pelo. ¿Por qué si son genéticamente idénticas, ella tiene el pelo más brillante, suave y con menos caída que ella? ¿Y por qué si son genéticamente idénticos, él puede correr 5 kilómetros y a él le cuestan trabajo las caminatas? Nuevo X-Ray con colágeno hidrolizado, vitamina C, complejo B, zinc y coenzima Q10 que ayuda a fortalecer tu pelo y articulaciones. X-Ray, libertad de movimiento. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Tenía el pelo muy frágil, se quedaba en la almohada, en el peine. Mi hermano me dijo, usé el verde. Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Combina la jalea real con los extractos anticaída, volviendo el pelo más resistente. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Cuando tenés hijos, nunca estás 100% tranquila. Cuando les das Danonino, sí. Porque Danonino es un yogur que aporta 35% de calcio, vitamina D y tiene una nueva receta 100% libre de sellos. Danonino, un aliado para el crecimiento de tus hijos. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido.
Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 km. Tafirol Plus, rápida acción. Este domingo, edición especial de Intratables, con los datos de los votos minuto a minuto y el debate de la Argentina que viene, con la conducción de Nico Magaldi y todas las voces, pero todas, este domingo a las 22, Intratables 2023, solo en América. A todos nos puede pasar. Por momentos tengo la sensación de un peligro inminente. Siento que no puedo controlar las preocupaciones. Siento que el corazón late y late. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones. Armonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Proba 2 semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito. Que se me vea poco pelo. Tío Nacho Anticaída Engrosador. La fórmula con jalea real Gliortiga que previene la caída y aumenta el grosor de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Para un pelo realmente saludable. Soy el caballo de Bengue. Por eso ahí donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Bengue y decirte: ¡Epa! ¿Quedaste duro como caballo de calecita? Toma. Bengue, el antiinflamatorio con 2 poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengue desinflamante. Imparable contra el dolor. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale pelado, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostada. Las pibas activan si el queso se acabó. Pásame más queso, lo pide la tostada. Pásame. Queso La Serenísima Clásico. Un clásico de tus mañanas. Yo recomiendo Suerox. ¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y 0 calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. Tu piel se regenera desde que usás tu Cicatricure antiarrugas. Tenés menos arrugas y tenés muchas más ganas de divertirte. Tenés menos flacidez y tenés una expresión mucho más alegre. Y sí, te ves más joven. Cicatricure antiarrugas, con tecnología Tricure que actúa en profundidad, dermatológicamente probado. Cicatricure antiarrugas, de Cicatricure, expertos en regeneración de la piel. Cuando la tos entra en tu casa, nadie duerme. No te preocupes, está Tucol Forte. Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos. Su potente acción junta las flemas y en una tos efectiva expulsa las flemas de toda tu familia. Con Tucol Forte, dale las buenas noches a la tos y que descanse toda tu familia. Tucol Forte, el expulsador de flemas. Casancrema acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando que en 5 minutos tiene reunión. Al que se está desayunando que su mejor amigo es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrem reducido en lactosa? Próbalo. Gracias por esperarnos. Estábamos hablando fuera del aire, y ahora lo voy a pasar al aire. ¿Qué escenario? Vamos a suponer que esto sea, a ver, peronismo, Unión por la Patria. Menos de 30 es muy mala elección. Muy mala elección. ¿El piso histórico cuál fue? ¿El 30%? Sí, lo que pasa es que tenés que pensar en esta escena. 2021. 33% a nivel nacional, sumando. Tenés que pensar que también ahí poner en esta ecuación la que debería ser la peor elección de Juntos por el Cambio también fue de 35, 36. La verdad es que ahí empezás a empatar para abajo las dos fuerzas que deberían ser
la que se iban a llevar todo. Te aparece el fenómeno Milei en ese caso. El fenómeno Milei que todavía no se afecta sabe qué todo, pasa. pero para el gobierno va a ser... Yo creo que ahí es donde empieza... El corrimiento de Cristina está muy claro, digo, si hay algo que tiene es un olfato político. Cristina no se quiere hacer cargo de ninguna derrota nunca. Bueno. Digo, Tiene sentido para... No, tiene sentido según ella. Está claro, Sí, claro. que forma parte de todas las derrotas. Sí, obvio. Por más que se quiera acordar. No, tiene sentido. Obviamente es una estrategia política y creo que lo que va a pasar acá es la discusión hacia adentro, que lo hablábamos recién también con Maxi, es con los gobernadores adentro de la escena. En este esquema, digo, va a ser catastrófico. Porque generalmente la gente se olvida, pero porque es demasiado complejo, parecería a propósito, que es cierto que uno vota presidente, uno vota gobernador, pero abajo está votando una cantidad de gente que le da a cada intendente, a cada gobernador, poder para llevar leyes adelante en sus distritos. Digo, la discusión en la ciudad de Buenos Aires pasa por ahí, en la provincia, entonces yo creo que el peronismo va a tener un problema interno muy grave. Hablando de peronismo, un segundo, nos vamos a... Esto es el búnker de Unión por la Patria, está Julián Domínguez. Y eso lo encarna Unión por la Patria y Sergio Massa, y que vamos a tener el resultado esta noche que nos permita seguir defendiendo los intereses de la patria y el trabajo argentino. Vamos a esperar con serenidad el escrutinio final, con el firme compromiso de leer muy bien el resultado del interior, de las provincias del interior argentino y en particular el mensaje del campo argentino. Tanto Sergio Massa como Agustín Rossi van a ser sin duda la referencia política clara de todas las personas que quieran seguir avanzando, que no quieran retroceder, que quieran tener un futuro de prosperidad para ellos y para sus hijos. Buenas noches, muchas gracias. Julián Domínguez fue ministro, en esto de escuchar al campo, fue ministro de Agricultura. Ahora, si la referencia para escuchar al campo es Rossi, Rossi era el presidente de la Cámara con la 125. O sea, no sé si para el campo le va a gustar mucho como referencia a Rossi. ¿Hablamos de porcentajes? Sí, a esta hora, Antonio, ya se lleva escrutado el 70% de los votos de Mendoza. Muy buen porcentaje. Bien. Y no hay de datos. Córdoba. Claro, pero no hay datos todavía, ¿no? No. Solamente los porcentajes. Solo los porcentajes. 70% de Mendoza. Córdoba, 56%. Ah, bueno. Muy bien. Santa Fe, 38%. Ciudad de Buenos Aires, 10%. O sea que en... Provincia de Buenos Aires. Es clave acá provincia. Tatán, tatán. 1.5. En 20 minutos, espera, ¿cuánto fue la última vez que dijimos 1 y 1.20? En 10 minutos. O sea, es 12 de la noche. Lo único que tener falta dato. para conocer datos es que provincia de Buenos Aires llega al 10. Por lo menos. Porque ya tenés Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Y para que vos llegues a eso, Antonio, haciendo una cuenta rápida, Totalmente. ¿cómo va el escrutinio? 11 de la noche. Un Poquito antes, 10 y media. Con suerte, un poquito 10 y media. Van a tener que dar un dato antes. 10 y media. 23% es el total nacional de lo escrutado hasta ahora, 23%, es decir, están escrutados casi un cuarto de las mesas de todo el país, pero tenemos el problemita de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando en las distintas provincias que van llegando datos también, sobre todo las provincias que ya van dando su propia información? Río Negro, Chubut, en Mendoza también, y en Entre Ríos en particular, están señalando que Milei a esta hora está haciendo una gran elección. Está haciendo una gran elección. Y que esto se condice con lo que está pasando también, y te diría, Antonio, que acá hay que repreguntarse, tanto que se dijo que Milei no tenía estructura en el país y que solamente tenía un candidato en La Rioja que era Menem y que salió tercero. Las elecciones provinciales de Milei fueron malas. Malas. Y que no tenía estructura para fiscalizar y que no tenía candidatos propios. Significa que el sistema, aún así, en el conteo de votos, con fiscalización o no, lo está poniendo a Milei en un escenario de competitividad con el oficialismo. O sea, digo, esto también para tenerlo en cuenta a esta hora. Yo siempre me pregunto, hablan de los fiscales, ahora, ¿cómo hace para robar votos si no tenés fiscales? O sea, porque hay un presidente de mesa y
¿Hay alguien que está mirando más allá de que vos tengas fiscal? No, o no? yo creo que cada vez el mito ese es... El mito del aparato, ¿no? El mito del aparato se va cayendo, está bien, pero el yo aparato te puede hacer llevar gente, Está bien, pero, ya no te hace pero ganar no una tenés elección. fiscales. Poner que no tengas fiscales. Cuando se abre la urna, no está solamente el presidente de mesa. Entonces, salvo que vos tengas arreglados a los 2 o 3 que están, por más que no tengas fiscales. Pero es muy difícil robar votos. Lo que pasa es que ahí se juega con algo que creo que se comentó un poquito en la Ciudad de Buenos Aires. Primero, la falta de pasión por la elección cívica, que es vos entrás a un lugar, no están las boletas, no sabés qué hay. Porque, digo, los últimos años creo que es más evidente el tema de los fiscales en términos de que estén las boletas correspondientes o más útil. La gente muchísimas veces no sabe quiénes están. Entonces vos llegás, no están las boletas, agarras la que está y listo. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Yo creo que en la fiscalización final es muy difícil en el envío de telegramas, etcétera, pero eso va a afectar. De las casi 11 millones de personas que no fueron a votar, teniendo en cuenta que fue el 68 sobre 35.400.000 personas habilitadas, ¿quiénes no van a votar? Y lo que pasa ahí todavía no... En el 2021 el argumento del oficialismo, ¿no? Entre las PASO y octubre fue que, bueno, gente que era oficialista y que estaba muy enojada y no quería ir a votarla en contra. Y de hecho recuperaron entre las PASO y octubre en 2021. 5 puntos, 4 o 5 puntos. Recuperaron. Hoy, quienes no van a votar, y probablemente sea gente también que está enojada. Gente enojada con el sistema Pero es que fue un cierre de ya campaña, fuera del sistema. Pero pensemos también que fue un cierre de campaña muy malo. ¿Pero vos pensás Con que si hubiera habido un cierre de campaña bueno, la gente de esa iba? No, pero me refiero a cierre de campaña malo con el crimen de Morena. La persona que murió en la manifestación. Pero no hay 10 millones de personas que decidieron el jueves no ir a votar. Bueno, pero tenés todo un Mucha tanto... gente que hace tiempo dijo, no, yo acá no voto. No, hay gente Pero que está fuera del sistema, ¿eh? Sí. Hay gente que no... Está bien, vos tenés un 3 de cada 10 porque siempre es el 70 o 75% de la gente que va a votar, pero ahora fue un 68. Nada más. Pero Y vos- tenés gente que último momento hoy prendía la televisión y decía, si yo tengo que hacer 1 hora y media de cola para votar, no voy. O sea que también tenés toda una sumatoria de otra gente que dice, así no voy a votar. Y espero octubre porque esto tampoco define nada para mí en lo personal. Pero yo creo que ahí te contraigo un poquito nada Sí. más. Estoy muy de acuerdo en la definición general, pero el hecho de... Yo creo que el hecho de para mí o en esta elección o la paso, ¿qué significa? No creo. Lo tengo bastante Sí. comprobado. No hay mucha claridad para la gente que está votando y la estructura política. La política se ha vuelto este elemento refractario donde adentro se resuelven cosas que no saben si el candidato de legislador de no sé dónde... Digo, y eso empezó a convertirse en algo muy opaco. Entonces, cuando vos no sabés, y sabés que tampoco nadie paga por nada, porque recordemos, es voto obligatorio. En Estados Unidos tienen más votación, estoy comparando otra cosa, pero tienen más participación con un voto que no es obligatorio. Entonces, te habla de se está rompiendo el contrato un poquito, y la verdad es que creo que en ese sentido la aparición o la irrupción de Milei es, creo yo, el último elemento que pone en relieve hagan algo, porque eso va a ser un problema. Búnker de Juntos por el Cambio, Luciana Arias, buenas noches. Antonio, muy buenas noches. Y para esta hora, para cerca de las 9 de la noche, se esperaba que empezaran a llegar los primeros precandidatos de los 6 que van a tener espacio en este lugar, pero por ahora, en principio, habrá que seguir aguardando porque esto va a demorarse, según nos indican. Acá hay una palabra que es escisión, porque realmente esto que hemos visto a lo largo de la campaña se refleja claramente en este búnker de Juntos por el Cambio. 2 espacios totalmente separados para que hable Horacio Rodríguez Larreta por un lado y por el otro lado Patricia Bullrich, cuando efectivamente lleguen aquí a este lugar en Costanera Norte. Lo cierto es que los semblantes, las caras, lo que empieza a notarse es un poco de, si se quiere, de sonrisa por parte de la gente que acompaña a Patricia Bullrich y, si se quiere, ritus más adustos por parte de quienes están junto a Horacio Rodríguez Larreta. Pero, te decía, mucha cautela, hay que seguir esperando y hay bastante hermetismo, de números ni se habla. Bien. Obviamente, si vos hablas con gente de Patricia Bullrich, lo que te dicen es que vienen ganando prácticamente en casi todas las provincias. Bueno, falta por supuesto saber qué pasa en provincia de Buenos Aires. Ahí hablan de ciudades importantes.
Hablas con la gente de Larreta, te dicen que ellos ven las cosas muy parejas, pero después datos oficiales absolutamente nada. ¿Aumentó algo la provincia? ¿El recuento de provincia? Todavía no está el dato, Bien. sigue siendo 1.5, que es muy bajo y es lo que impide todavía que se pueda arrancar con los datos oficiales a nivel país. Teniendo muy buen porcentaje ya de votos de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe y más del 10% de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que podrían empezar dar algún dato oficial, ¿no? Porque la verdad, aclarando que provincia de Buenos Aires todavía no se sabe, podrían empezar a dar algún dato. Ya que lo estás pidiendo, Antonio, formalmente son las 9 de la noche y la ley ya salimos de la veda. O sea, formalmente ahora podemos, entre datos y demás, más allá que no estén los oficiales, podemos hacer algunos señalamientos porque en realidad ya terminó la veda electoral, ya pasamos al segundo y más importante proceso, que es empezar con la carga de datos y con la publicación. Te digo hasta ahora... En Juntos por el Cambio, en lo que es la interna entre Jorge Macri y Martín Lustó, señalan que hay 4 puntos y medio arriba para Jorge Macri. Dice la gente de Jorge Macri. Exactamente, arriba para Jorge Macri. Lustó dice que están parejos. Que están parejos, bueno. 1 o 2 puntos arriba, dice Lustó, que está arriba. Lustó. ¿Por qué pasa esto? ¿Ellos dónde lo plantean? En las mesas testigos que tienen y que eso es lo que les habilita. Ahora, el otro tema es, ¿qué pasa en Mendoza? Por ejemplo, en Mendoza está Milei arriba de Patricia Bullrich, ganando. Cuyo compañero de fórmula es mendocino. Es mendocino, Petri. Nos vamos a Rosario, Jonadón. Buenas noches. Antonio, equipo, buenas noches para todos. Así es, estamos trabajando en este momento en el búnker de Milei, en donde por supuesto los ánimos están muy arriba. Estamos hablando de que sería la fuerza más votada en la provincia de Santa Fe, con un 32% de los votos, sobre todo en el sur de la provincia, no así en la ciudad de Rosario, pero sí en el sur de la provincia estaría ganando Milei, la fuerza más votada acá en la provincia, secundado por Patricia Bullrich, que estamos hablando de un 21% de los votos. Si tenemos que seguir en el porcentaje, en el tercer lugar quedaría Massa con un 17% de los votos y en último lugar estaría Larreta con un 10% de los votos. La interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, claramente podemos decir que se la está llevando Patricia Bullrich a estas horas de la noche. Pero por supuesto la sorpresa y lo que viene pasando también en coincidencia con lo que pasa en el país es la fuerza de Milei, ¿no? La fuerza que se está imponiendo en este momento en la provincia de Santa Fe con un 30%, 32% de los votos en un padrón electoral que llegó a un 70% de asistencias, superando lo que ha sido, por supuesto, en las pasos provinciales, ¿no? Una jornada que arrancó también complicada por la deserción de las autoridades de mesa. 50% de autoridades de mesa no concurrieron a cumplir con sus obligaciones, por eso se demoraron los comicios a las 9:30 de la mañana. Y otro dato que también creo que sucedió, me corrigen ustedes, a nivel nación, en relación al corte y la rotura de las boletas de Javier Milei. Una denuncia que se ha hecho en toda la provincia porque faltaban estas boletas o si estaban, las cortaban en la mesa y por eso han salido a reclamar para que esto no vuelva a suceder. Te han hablado aquí desde el búnker que estuvieron todo el tiempo tratando de solucionar este problema y que han salido fehacientemente adelante y bueno, están esperando por supuesto el escrutinio definitivo para poder salir. Están cautos, esa es la realidad, hoy están cautos, no quieren salir, estamos acá en el búnker, donde está también la diputada Romina Díez y Nicolás Mayoraz, quienes son los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe, pero esperando para poder salir a decir algo más certero, porque están con precaución, aunque si bien ya se habla en la provincia de que es la fuerza más votada. Joana, muchas gracias. Algunos números de Santa Fe, precisamente. Por supuesto, todo es extraoficial hasta ahora, pero ya a partir de las 9 se pueden dar a conocer algunos. Sobre Santa Fe, y que coinciden con lo que estaba contando recién Joana, casi 32 puntos Milei. Y no es una mesa, estas son ya sumas de 21 puntos a Patricia Bullrich. Insisto, provincia de Santa Fe. Sergio Massa, 17,80, 18 puntos. Larreta, 11. Grabois 5.3, no es mala elección de Grabois con 5 puntos. Después te quiero preguntar qué significa esto, un 5 puntos en Grabois para Massa. Y Schiaretti 3.46. Esto es en Santa Fe. En Mendoza,
Es impresionante la elección de Milei, hasta ahora. Por supuesto, insisto. La primera. Faltan datos oficiales. En Mendoza, 500 mesas, 501 mesas escrutadas, 41,74 Milei, 24,7 Bullrich, 12,45 Sergio Massa, otro, bueno, Larreta 6,6, Grabois 3,3 y otro 7,89. Con lo cual el oficialismo te está quedando tercero. Sí. Y esto, bueno, y datos, después hay datos de mesas que no vamos a dar, porque de alguna mesa no lo vamos a dar, pero... Provincia de Buenos Aires, Javier, ¿algo que haya avanzado? No avanzó todavía, no hay datos. Supuestamente se está acercando a 2,5 puntos. ¿Puedo dar el dato de mi mujer? Todavía no salió de que es presidente de mesa, así Acá que... en la ciudad. No, en la provincia. En la provincia. En la provincia todavía no sé nada, no responde desde hace horas. O la secuestraron o... ¿En qué distrito? En San Isidro. En San Isidro. Está más avanzado, perdón, está más avanzado en el interior de la provincia de Buenos Aires. Parece que el nudo, que el tapón, es el conurbano. Como siempre. Como siempre lo fue, como termina cambiando la elección. Lo que pasa es que Sí. la pregunta, lo que realmente llama poderosamente la atención es si estos números se confirman en el interior, qué cambio de la gente en términos de las elecciones provinciales, las personas que apoyaba a Javier Milei y la elección actual. Que, Sergio, yo insisto con lo mismo, que si estos datos y esta tendencia se ratifica, lo que vinimos diciendo de lo que pasó con las elecciones rompe los paradigmas, porque significa que un candidato que se supone que no tenía estructura en ninguna provincia logra imponerse en provincias donde no llevaba candidato propio. Entonces, la fiscalización de la militancia y una buena fiscalización de los presidentes de mesa también es la clave, porque si no, rompe los paradigmas de si vos no tenés un candidato propio en tu provincia, es probable que no te vaya bien. Y no parece ser así. Es lo que hablamos antes, también la tecnología ayuda mucho a la fiscalización, ¿no? Ya es difícil tapar algunas cosas, está con el celular, grabar, ya no es tan fácil que se lleven puesto eso. Sergio, te libero. Mil Muchas gracias. Anda a buscar a tu mujer. No, voy a ver si la rescato. Sí. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Nos vamos a uno de nuestros móviles, señor Gabriel Prosperi. Estamos en el centro de cómputos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires esperando los primeros resultados. Poco más de 10% de las mesas escrutadas. En otras elecciones ya tendríamos muchas más mesas escrutadas, pero Antonio, lo que venimos diciendo desde temprano, esta elección concurrente evidentemente ha ralentizado todo lo que es el escrutinio en la ciudad de Buenos Aires y es por eso que de alguna manera estamos esperando los primeros datos. La página oficial donde van a estar los datos justamente de las elecciones en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, es elecciones 2023, buenosaires.gov.ar. Aquí estamos permanentemente haciendo la recarga justamente de datos. Todavía no hay datos disponibles, a pesar de que la página misma dice que a partir de las 21 ya deberíamos tener los primeros datos. No están todavía. Tampoco brillan por su ausencia, personajes políticos, funcionarios de alta jerarquía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No ha aparecido Felipe Miguel, por supuesto tampoco Horacio Rodríguez Larreta, ni Jorge Macri, pero estamos esperando una palabra política aquí que no se ha dado. Solo ha salido a hablar el titular del Instituto de Gestión Electoral de la ciudad de Buenos Aires, dando explicaciones respecto de lo que fue justamente el sistema de boleta electrónica. Pero seguimos esperando los primeros resultados. Reitero, un conteo muy pero muy lento en la ciudad de Buenos Aires, muy diferente al de otras elecciones, y esto obviamente tiene que ver con la situación de elección concurrente, ¿no? Volvemos en un rato, estamos la verdad que recorriendo todos los búnkers, ausencias absolutamente en todos los búnkers. Primero porque faltan todavía datos oficiales, segundo porque me parece que como está el resultado, por ahora creo que hay uno solo que festeja en serio. Vamos a ver qué pasa en la interna de Juntos por el Cambio. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias. Mira, de paso, voy y cuento. Juan Cruz Sanz, que estuvo hasta hace un ratito, me dice, che, Milei está ganando en Santa Cruz, incluso. Cosa que es muy llamativo. Hay ley de lemas en Santa Cruz que no tiene paso. Elige hoy para gobernador, además para la paso presidencial. En el orden provincial elige gobernador con ley de lemas. En el oficialismo, porque alguien la va a sustituir a Alicia Kirchner, que no va por la reelección, hay 4 lemas, si no me equivoco, así que hay que ver ahí
como sale. Y ahí con un cómo se dato para suma. sumarte, porque en tal caso el kirchnerismo con Alicia Kirchner corrida y siendo candidata a senadora, el lema que tiene al petrolero, Claudio Vidal, podría estar liderando y llevándose la victoria en la provincia, digo, reconfigurándose que ya los Kirchner desde Néstor no sean los que estén gobernando en Santa Cruz. Bueno, y me escribe Bernardo Vázquez, nuestro periodista obviamente de BDA. Dice, elección de tercios total, mucha preocupación de la reta, lo sumo se salva Santilli, festeja Milei, Bullrich y Axel. Como de vuelta, no hay datos oficiales. No hay datos oficiales. Lo primero oficial que tenemos es la participación, que ratifica lo que anticipábamos, podía ser una elección de muy baja participación, es la elección presidencial PASO, con más baja participación. Veníamos comentando, ustedes también eran partícipes de ese comentario, la sensación de un electorado que demandaba cambio, ¿no? Incluso dentro del propio oficialismo uno se encontraba gente que iba a votar Unión por la Patria, pero decía, yo quiero un cambio. Y creo que estamos viendo una escena de un electorado volcado a buscar un cambio. Y en esa búsqueda de un cambio, pareciera, ¿no? Habrá que ver los resultados, pero pareciera haber conectado mejor en términos de propuesta el candidato que más cambio representaba. Porque... Y más concreto en las propuestas, ¿eh? ¿Te gustan o no te gustan? Sí, a ver, hay ahí para repasar, lógicamente, después habrá que ver los guarismos, pero Milei se dedicó a hablarle a la gente. Mientras en Juntos por el Cambio se hablaban entre sí, Milei le hablaba a la gente, porque tenían que resolver esa interna, y eso creo que fue una ventaja. Pero además creo que era el que tenía mayores atributos para representar un cambio. En un contexto además donde la gente viene viendo que la alternancia política no había funcionado, ¿no? Se cambió el gobierno en 2015, se cambió el gobierno en 2019, y creo que había algo de esto, de probemos con algo nuevo. Y quizás es eso lo que está generando. Igual es una PASO. Es una PASO, pero lo digo en términos de lo que estaría generando el resultado y en relación a la expectativa, lo que se esperaba que ocurriese. Me parece que el dato disonante es ese, ¿no? Es que un desempeño de Milei por encima de las expectativas de lo que se esperaba. Uno tiene la impresión de que hay, vamos a ver los resultados, pero hay casi 2/3 de la sociedad que está enojada con el gobierno, con la situación económica. Lo que sucede es que, al parecer, de esos 2/3 hay dos opciones para expresar ese enojo. Un poco lo que planteó en su momento Cristina, ¿no? Que dijo acá hay un escenario de tercios. Que era lo que mejor le convenía, ¿no? Claro, el escenario de tercios es 2/3 están enojados con el gobierno y vos tratás de proteger algo histórico para el peronismo, esté discutiendo a ver si llega al 30%, algo inédito. Está defendiendo en el área los 11 jugadores, todos metidos dentro del arco, a ver si puede evitar la última goleada. Ahora, en ese escenario, bueno, es un escenario, insisto, de mucha incertidumbre desde el punto de vista económico. Porque si ese es el escenario, quedan muchas cosas abiertas de acá a octubre. Y hay 2 meses y medio. Bueno, ¿y qué puede pasar de acá a octubre de lo económico? Ya por lo que se vio durante este último tiempo, y mismo en el fin de semana, van a empezar a conocerse medidas ya desde mañana. Bueno, lo que pasó es que el Banco Central terminó el viernes colgado del travesaño, vendiendo en 5 días 500 millones de dólares en la brecha cambiaria para que el dólar financiero no se dispare muy arriba de los 600 pesos. Está bien, lo que pasa es que vos 2 meses y medio no podés sostener eso. No podés una semana a ese ritmo. 2 semanas más el Banco Central. Entonces hay que tomar medidas que me imagino van a tener que ver con, nuevamente, poner un cepo más fuerte a las importaciones, encarecer las importaciones. Hay un documento que está circulando en el cual el Ministerio de Economía dice que aquel que importe con dólares propios, es decir, dólares a 600 pesos, no va a pagar impuestos, pero es importar con dólares a 600 pesos, es decir, que saquen las empresas los dólares que tengan para importar. Que ya hoy está funcionando a medias, pero ya pero muy limitado, muy limitado. Si esto se generaliza, yo veo un escenario en el cual la prioridad, obviamente, para el gobierno es evitar que haya un salto cambiario y una espiralización de los precios. Pero vamos a una economía que va a tener más inflación, menos nivel de actividad, es decir, una economía que en octubre no tendría que estar mejor de lo que ha estado hasta ahora. Déjame mover a Córdoba. Está allí. Belén, Córdoba es una de las provincias con mayor ya porcentaje, debe estar arriba del 50%, ¿no? Está arriba, estaba en el 56% y
quiero consultar a Belén algunos datos que me están llegando Dale. de Córdoba. Belén, bienvenida, buenas noches. Antonio, equipo, muy buenas noches. Así es, en esta ocasión un número por Se nos cayó Belén. pasadas, recordemos que la última elección estuvo en un 68%, está ahora ya por lo menos rondando en un 70% en este caso, a diferencia de anteriores. Estamos ahora, Antonio, en el búnker de Juan Schiaretti, quien es precandidato a presidente precisamente por Hacemos por Nuestro País. Sin embargo, Antonio, lo sorprendente y la noticia en este momento para la provincia de Córdoba, digo noticia y sorprendente porque ya hay tendencia, hay números, y precisamente recordamos, Antonio, que siempre Córdoba fue una provincia que tuvo mayor apoyo a Juntos por el Cambio, y sin embargo en esta ocasión los números están hablando de una diferencia que podría ser amplia. Por Javier Milei en primer lugar se habla por lo menos del 30% y el 25% lo tiene Juntos por el Cambio. Muy cerquita Schiaretti, de todas formas, peleando allí con Javier Milei. Javier. Esos eran los números que me estaban pasando, donde sorprendentemente Schiaretti le pelea el primer lugar a Milei en Córdoba para la candidatura presidencial. Claro, porque para la presidencial siempre fue ahí muy fuerte Juntos por el Cambio. Exactamente. Más allá de la gobernación no, pero la presidencial sí. Sí, con Patricia Bullrich delante de Horacio Rodríguez Larreta, pero entre los dos no superan ni a Milei ni a Schiaretti. Cosa que desde acá dábamos por hecho que Schiaretti, si ya iba a haber un lugar donde iba a ganar, era Córdoba. Y no estaría pasando, o por lo menos no estaría pasando claramente, Belén. Totalmente, si bien, para ser sinceros, no sabemos que Schiaretti no es un candidato que vaya a tener competencia en octubre, pero sí en las PASOs era importante justamente. Sabemos que ya hace 25 años vienen precisamente Schiaretti, de la Sota, de la mano cambiando justamente en la provincia. Por eso es que el número, bueno, no sorprendió, era la expectativa que tenían, un número que fuera alto, pero no así Milei, ¿no? Pensábamos que Juntos por el Cambio iba a estar mucho más cercano a Schiaretti. Sin embargo, hasta ahora, como decíamos recién, hablamos que por lo menos lo que dicen, ¿no? Datos extras oficiales, casi de 10 puntos de diferencia arriba Javier Milei. Qué bárbaro. Sí, ni hablar. Belén, muchas gracias. Nos vamos al centro de cómputo. Señor Carolei. Sí, Antonio, porque tenemos en este momento un 40% de mesas escrutadas y el gran tema es provincia de Buenos Aires, esperando que se llegue a ese 10%, 5,8% en provincia de Buenos Aires, 28,43% en Ciudad de Buenos Aires, ya hemos pasado con creces en Mendoza un 79% de mesas escrutadas, casi 79% también en Córdoba y 62% en Santa Fe. El tema es la provincia de Buenos Aires, esperando superar ese 10%, 5,8% en provincia en este momento, más del 40% de las mesas escrutadas en todo el país. Con un casi 6% a este ritmo, puede ser que a las 10 de la noche, entonces puede haber o 10 menos 20, como dijo Schiavi, ¿no? Entre 10 menos 20 y las 10 de la noche haya un dato. Lo que pasa es que cuando den datos, va a haber provincias que van a estar prácticamente definidas. Claro. Es habitual que ocurra eso. Pero que la provincia de Buenos Aires es la que, a pesar de estar cerca, es la que más tarda. Pero por eso todavía hay cautela en los búnker y no quieren salir a festejar, porque si la provincia es la que te va a definir voto a voto, vas a tener el resultado más tarde. En las mesas testigos que tiene Patricia Bullrich y que tienen en la provincia de Buenos Aires, están señalando que están ellos, ¿no? 3 puntos arriba, Grindetti respecto a Santilli. Eso dice Grindetti, con buena elección en el interior de la provincia de Buenos Aires, corredor norte del conurbano y peleando el sur. Y peleando el sur. O sea, esto es lo que está pasando ahora, que son las mesas testigos, lo que están recibiendo a esta hora de los distintos fiscales de mesa. Y un dato más a tener en cuenta que me señalan es que va a llegar el 10%, definitivamente llega el 10% de provincia, y ahí largan los datos, me acaban de decir, entienden que entre 10 menos 20 y 10 de la noche va a estar la publicación, que es lo que Marcos Schiavi había confirmado el último viernes. Escenario de tercios, más allá obviamente de un Milei triunfador, de los otros 2 tercios, ¿quién es ganador? O sea, ¿quién se puede declarar ganador en un escenario de 3 tercios? Lo primero que te genera es que se te multiplican los escenarios posibles, ¿no? Porque empezás a poder ver combinaciones múltiples de escenarios de segunda vuelta. Esto era un poco lo
lo que reflexionábamos cuando en abril, mayo veíamos pareja la competitividad de los tres. Habrá que ver los números finales, porque el tema acá es si Milei hizo una buena elección, de qué estanque sacó agua. ¿Cuál de los estanques de los otros dos competidores sufrió la baja? Si lo sacó de los dos parejo o hay uno que se vio más afectado, ¿no? Porque eso va a definir menos de un poco 35 junto por el cambio, en base a lo que se esperaba, por lo menos en los agentes económicos, no es una buena elección, es una mala elección. No, pero menos de 30 no es lo el mismo, oficialismo. No es lo mismo 25, 30, 25 Claro. y que Juntos por el Cambio estén 30 que 30, 30, 30 o 28, 28, 28. Menos de 30 para el oficialismo es mala. Ahora, menos de 30 con el 120, 130% de inflación. No sé si No, es yo tan creo mala, que, ¿no? a ver, estos son, hay veces que uno le cuesta ver al peronismo obteniendo este resultado, ¿no? Un poco en la previa lo decíamos, que tenemos el mito construido que el peronismo es imposible que saque menos de 30, pero cuando uno miraba el contexto, cuando uno miraba lo que han sido los acontecimientos de los últimos meses, de la última semana, es decir, ¿cómo puede un oficialismo obtener un resultado mínimo competitivo en este contexto? Bueno, quizás estamos viendo reflejado eso, ¿no? Que efectivamente la realidad se expresa de esa manera y insisto, me parece que para el escenario va a ser importante terminar de tener la definición final, porque 5 puntos de diferencia con uno que saque la cabeza es distinto que estén los tres parejos. ¿Qué tanto podés traspolar de estos resultados a la primera vuelta? A ver, tenemos 31% que no participó, porque la participación fue 68. Habrá que ver blanco y nulo de ese 69, 68, 69. Vas a tener votantes que eligieron opciones que no superaron el umbral. Y eso ya te da un volumen. Obviamente no vamos a tener 100% de participación, pero yo estimo que podés hablar de un 10% del electorado que va a estar disponible. O sea, para 3,5 millones de personas. Entre los que no fueron a votar, pero van a votar en octubre, los que votaron en blanco, pero ahora viendo la escena empiezan a tener un incentivo para definirse, o los votantes que votaron opciones que no superaron el umbral, o los votantes de algún espacio que después definen en un sentido estratégico su voto y dicen, no, la verdad que incluso cómo se resuelve la retención de votos dentro de Juntos por el Cambio. Porque en este contexto... El tema, Lucas, es si este voto que estamos viendo, que mayoritariamente está yendo a Milei y que hoy tiene a todos los búnker en absoluto silencio hasta ahora, saliendo a hablar, a mantener un poco entretenido a los militantes, porque es para eso que salen a hablar en cada búnker, si ese voto de Milei se va a traducir en octubre a un apoyo más contundente o es un voto, mensaje y castigo a los que gobiernan y a los que gobernaron, que son las dos coaliciones principales. Yo creo que, me sale decir el mercado, pero la economía o la opinión pública estaba mirando esta paso buscando 3 certezas. Si nos iba a esclarecer quién iba a ganar, qué tipo de país está proponiendo ese que iba a ganar, y qué condiciones políticas o de gobernabilidad tenía esa persona que iba a ganar para cumplir con esa propuesta política. Estos 3 elementos en algún punto estaban suspendidos porque nos faltaba la definición del candidato de Juntos por el Cambio y a Milei se lo veía lejos de la chance de pelear realmente por la presidencia. Bueno, con esta escena se ponen sobre la mesa y eso va a ser un desafío para Milei, porque ahora Milei, si efectivamente saca un buen resultado y se muestra que está con chances reales de ganar, va a tener que empezar ahora a explicar, bueno, qué es lo que propone y si tiene recursos políticos o fortaleza política para ejecutar ese programa, ¿no? Y esto va a ser una discusión, me parece, central entre los candidatos que queden, ¿no? El del oficialismo, que seguramente será Massa, Milei, y veremos quién queda de Juntos por el Cambio. Me voy a otro de los móviles. Cristian Balbo. Buenas noches. Antonio, colegas, buenas noches. Clima enrarecido aquí en el comando de campaña de Unión por la Patria. Si había expectativa, pasó a prudencia y ahora ya comenzó a presentarse cierta cuota de preocupación. Tengamos en cuenta que por este búnker no va a pasar ni el presidente Alberto Fernández, ni tampoco la vicepresidenta Cristina Fernández, que se encuentra en Santa Cruz. Ya había anticipado que no iban a participar. Por aquí desfilaron prácticamente todo el gabinete, en silencio, en silencio. El único que se atrevió a decir algo es Héctor Daer, de la CGT, está aquí adentro.
en el búnker. Hay dos escenarios preparados. No está todavía el precandidato presidencial Sergio Massa. Tengo entendido que está en el centro de cómputos. ¿Cuál es el centro de cómputos? Es una oficina que alquiló Unión por la Patria a una cuadra de Plaza de Mayo, sobre la calle Bartolomé Mitre, al lado del Banco Hipotecario. Ahí reciben los datos oficiales. Estamos esperando que llegue tanto Sergio Massa como Agustín Rossi. Recordemos que Grabois tiene otro búnker en el barrio porteño de La Boca. Héctor Daer lo que dijo es evidente que hubo un voto bronca. Fue el único que se atrevió ya a tirar un poquito del piolín e ingresó aquí a este complejo C. Es un centro cultural que está sobre la avenida Corrientes. Tengamos en cuenta que hay 3 cuadras completas cortadas de la avenida Corrientes entre Dorrego y Concepción Arenal. Hay un escenario adentro, que es donde se supone que habla el precandidato presidencial Sergio Massa una vez que arribe aquí a este búnker en el barrio porteño de Chacarita. Y otro escenario afuera, preparado para la militancia que no está. Mirá, si yo me quedo en silencio, no hay nadie. No hay nadie, es un silencio total. Realmente es algo inédito lo que está pasando, al menos aquí en este espacio político, pero claro, obviamente hay que esperar los resultados oficiales. Esperemos que se dé la posibilidad de que esté en el escenario interior el precandidato presidencial Sergio Massa. No creemos que utilicen el escenario del lado de afuera, estaban preparándolo, pero indicaría que ese escenario no se va a utilizar. Está mirando de Corrientes hacia la avenida Dorrego, pero te repito, por aquí vimos pasar al canciller Santiago Cafiero en silencio, hemos visto pasar también a Jorge Tayana en silencio. Aníbal Fernández fue uno de los que habló, que lo hace habitualmente, criticó y mucho el sistema electoral en lo que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el voto electrónico. Juliana Di Tulio pasó en silencio. Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, otra que sí habló, y habló de respetar el sistema democrático y que hay que tener cierta cuota de paciencia hasta tener los resultados oficiales. Esto es lo que ocurrió, al menos aquí en este espacio electoral de Unión por la Patria, que, repetimos, de expectativa pasó a preocupación entre comillas. Volvemos en un rato. Bueno, es lo mismo que está pasando en todos los búnkeres, porque en el búnker de Juntos por el Cambio tampoco llegó nadie todavía. Y hay razones por las cuales no llegan. Claro, recordemos que el búnker de Juntos por el Cambio, que en teoría es único, no es tan único. No. O sea, primero cada uno de los candidatos está en su propio búnker, después se van a juntar, pero dentro de ese búnker también cada uno tiene su box separado. Sí. Una cosa bastante rara. Y no solamente los candidatos presidenciales, también los candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad. Que es la otra gran interna. Que es la otra gran interna y de la cual tengo los primeros datos extraoficiales. Hay algunos que dicen que son oficiales, pero yo creo que son extraoficiales, de Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri va arriba con 27.7. Martín Lustó, 26.7, es decir, a un punto de diferencia. A un punto y arriba del 50% sumado, ¿no? Leandro Santoro con 22.1 y Ramiro Marra con 14 puntos. Bueno, con casi el 50% de las cerrada también la elección. Escrutadas en la Ciudad de Buenos Aires. En San Luis, por ejemplo, también impacta cómo le está yendo a Milei. Estos son datos del escrutinio provisorio. 27% del escrutinio en San Luis. El espacio de Juntos por el Cambio tiene el 23%. El de La Libertad avanza el 51%. En San Luis, Milei está primero con el 27% de las mesas escrutadas. La mitad de los votos en lo que va de lo escrutado en San Luis está yendo a Milei. Y tercero está quedando el peronismo. Esto es la provincia de San Luis, casi 3 de cada 10 votos que están siendo contabilizados, Milei lleva el 51%. Y yo insisto, cuando decimos Milei, ¿qué candidato tenía en San Luis o qué armado político? Y era otra provincia más donde Milei no parecía tener peso, hoy está teniendo la mitad de los votos. Milei siempre dijo que no había que mirar las elecciones a gobernador. Claro. Porque no se podían nacionalizar. Confirmo esta idea que habíamos lanzado recién de Córdoba. Acaba de salir el vicegobernador cordobés, Manuel Calvo, inocultable, cercano a Schiaretti, es el vice de Schiaretti, a ratificar que Javier Milei fue el candidato más votado a presidente en Córdoba. Sí, los datos de Córdoba hasta ahora, 32 Milei, 28 Schiaretti y 25 Juntos por el Cambio. Está claro que ahí Milei le saca votos a Juntos por el Cambio. Sí. Es decir, era la provincia macrista
que le dio el triunfo a Macri en el 2015. Pero te digo ahí, mirándolo a la distancia y que el propio Mauricio Macri se dio cuenta en la última etapa de la carrera, haber generado esta interna feroz entre Patricia Bullrich y Larreta y no unificarla, hoy tiene los votos trasladados a Milei. Es que la interna en Juntos por el Cambio fue lapidaria para Juntos por el Cambio. Pero Patricia Bullrich está diciendo que gana. Que sí, que gana. En todo el país se está diciendo, toda la gente de Patricia dice que gana en todo el país. Está ganando... Todo, todo es provincia de Buenos Aires también, pregunté todo. Sí, está ganando. En realidad te dice que Larreta está perdiendo prácticamente en todos los distritos. El que podría llegar a salvarse, pero todavía no está definido, es Santilli, pues faltan todavía una parte de los 3 principales cordones de la provincia que podrían favorecer. Lo que la gente de Santilli te decía también en Larreta es que si había un avance fuerte de los votos de Patricia, iba a ir Grindetti atado. Claro. Porque casi no hay corte de boleta. Corte de boleta. Es muy raro, no hay corte de boleta. Raro. Nos vamos con Padovani, ¿no? A otro de nuestros móviles. Bueno, todavía no hay novedades, Antonio, aquí no hay resultados, está todo muy tranquilo, como mostrábamos antes. Este espacio es para dirigentes, como mencionábamos, 300 dirigentes de La Libertad Avanza. Este es el escenario, este es el atril que va a utilizar Javier Milei cerca de las, a ver, especulemos, 22:30, 23. Bueno, cuando esté la tendencia definitiva, cuando esté la cantidad de mesas que se considera, cuando se considera el resultado irreversible, ahí es que va a bajar Milei a hablar aquí ante los dirigentes. Milei está en el piso 20, aquí en un hotel del microcentro porteño. No se convoca a la militancia por ahora, algunos pueden llegar a venir, pero no se convoca oficialmente. Milei, como digo, está en el piso 20 analizando los resultados que tiene ya en su poder con sus colaboradores, pero como dijo a la tarde Antonio, tenemos que recordar, dijo, yo soy bilardista cuando fue a votar, cuando tenga los resultados hablamos. Volvemos en un ratito con vos, nos vamos a otro de nuestros móviles, Gabriel Prosperi. Bueno, Antonio, me estoy dando vuelta porque en la pantalla, como ustedes ven, desde que estamos aquí cubriendo en el centro de cómputos de la ciudad de Buenos Aires, ha cambiado. De un momento a otro ya van a comenzar a caer los datos oficiales en la ciudad de Buenos Aires. Ha cambiado hace instantes nada más la pantalla, por lo tanto nosotros vamos a tener los primeros datos oficiales que de alguna manera lo que pudimos recabar aquí van de la mano con lo que comentaban recién. Una mínima ventaja a nivel de ciudad de Jorge Macri en la interna con Lustó y los mismos datos que han dado respecto de Santoro y de Marra. Un corte de boleta importante, obviamente, en la ciudad de Buenos Aires en función de lo que sería la elección a presidente y la elección a intendente, en este caso, de Ramiro Marra. Me sigo dando vueltas. En cualquier momento, Antonio, vamos a tener los primeros datos oficiales. Ya estamos prácticamente en la mitad del escrutinio de la cantidad de votos ya escrutados en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, ya nos han comentado recién que estábamos a minutos nada más de que comiencen a publicarse. Así que ya vamos a estar justamente publicando los primeros datos, dando a conocer justamente lo que va a ser esta interna en Juntos por el Cambio. Eso es lo que interesa periodísticamente, en definitiva, aquí para saber quién va a ser el próximo candidato a jefe de gobierno, si va a ser efectivamente Jorge Macri o si va a ser Martín Lustó. Me sigo dando vuelta, ahora hay otra carátula, vamos a ver si ahora sí vamos a tener la posibilidad de tener los primeros datos, estamos atentos a ello, Antonio. Sí va a haber un vocero del Instituto de Gestión Electoral una vez que comiencen a darse a conocer los datos, pero ya reitero, tenemos más del 50%, por lo menos ya en el 50% de votos escrutados en la ciudad de Buenos Aires y esperamos de un momento a otro, vamos a dejar la pantalla libre porque de un momento a otro, Antonio, ya te digo, vamos a tener los datos aquí publicados en la pantalla para compartir con todos ustedes. Acá la clave es la provincia de Buenos Aires, que llega al 10%. Una vez que llega el 10% de la provincia, ya se van a empezar, sí, y hay provincias que van a estar casi completas, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, bueno, la ciudad de Buenos Aires más del 50%, así que va a haber, en muchos distritos va a haber tendencia definida. Lucas, y sumo a todos, vamos a suponer que es lo que dice en off Patricia Bullrich, el Sumunk, que gana la elección. Es decir, que vos tenés un tercio de Patricia Bullrich, no sé cuál será o en porcentajes, pero vas a tener Bullrich por un lado, Milei por otro y Massa por otro. ¿Cuál es el escenario de octubre con eso? Bueno, yo creo que, a ver, habrá que ver las diferencias, porque es significativo, ¿no? Pero
Lo primero para Bullrich va a ser, si efectivamente se impone, retener los votos de la reta. Sí. Los necesita como agua. Digamos, digamos, siempre sosteníamos que esta escena de 3 es una escena que desde el punto de vista posicional nos mostraba Juntos por el Cambio en el centro. Es cierto que Milei es una figura difícil de ubicarla posicionalmente. Algunos hablan es una figura de centro radical, porque atrapa de todos lados, pero tiene posturas muy radicales. Entonces creo que hay una ventaja competitiva de Bullrich para con Milei, que es que ofrece otras garantías y puede ofrecer posturas menos radicales o más moderadas para atrapar a algún votante independiente. Lo que también es cierto es que el perfil de Bullrich no es un perfil que pudiera seducir a mucho electorado, digamos, cercano al oficialismo o incluso a algunos votantes de la reta, con lo cual habrá que ver, va a ser interesante escucharla si efectivamente se dan las circunstancias para que pueda tener un discurso de triunfo en esa interna, ¿con qué tono? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje va a tener que cambiar. A partir de ahora trabajamos todos juntos, desde manuales. Pero además digo, tiene que ser un mensaje que vaya al centro. Porque ahora la estrategia dominante parece pararse en el centro y ofrecer en contraste con Milei la fortaleza política de pasar las cosas. Porque insisto en esto. Yo digo, no sé qué opina Maxi, pero yo creo que los mercados van a estar inquietos mañana. No, van a estar moviditos. De hecho, hay algunas cotizaciones de dólar cripto, que es lo que se puede hacer el fin de semana. En vez de comprar dólares, no se puede comprar el fin de semana, sino comprar criptomonedas y hay una presión al alza. Ahora, está claro que la sociedad, si estos son los resultados, vamos a ver, tampoco compró mucho el consenso, ¿no? Y los acuerdos, claro, y que bajemos los tonos y la grieta no y demás. Hay una sociedad que está mostrando que quiere también cosas más fuertes, ¿no? Sí, es cierto. Un tono más fuerte. Tanto el de Milei como el de Bullrich son tonos... Sí, Milei igual... ¿Milei está fuera de la grieta? Pues la grieta siempre se planteó... Está fuera de la grieta. O sea, también un sector de la sociedad que dijo, basta, no quiero saber más nada con la grieta. Decía, un corrimiento radical hacia la derecha. Y yo digo, no, un corrimiento radical hacia un cambio. Claro, exacto. Hacia un cambio. O sea, se despegó, hay un sector, el que votó a Milei se despegó de la pelea. Milei tenía tributos y activos para representar mucho más radicamente el cambio. De hecho, vos decís, no está solo el voto ideológico con Milei, el voto que podía expresar, los libertarios y demás. Sino hay gente que por ahí está votando a Unión por la Patria, al peronismo y demás, y dice, voy con Milei porque me... Es que le tiene que haber sacado los dos lados para tener un tercio. Absolutamente. De hecho, dirigentes de Juntos por el Cambio y el propio Macri dijo, Milei está representando más el cambio que nosotros. Bueno, es que esto que decíamos, Cristina y Mauricio Macri fueron los primeros que vieron en Milei el potencial, Cristina para confrontar y entender que eran los tercios, y Mauricio Macri para empezar a mantener un diálogo. Milei cuando notó que él por él solo tenía el poder, se le plantó. Si en medio de la campaña el propio Milei contó que le dijo a Mauricio Macri, decile a Patricia que deje de operarme. Mauricio Macri no le contestó y él decidió romper diálogo ahí también. Insisto en este punto porque creo que si se da este escenario y empezamos a poner el foco en Milei como un candidato con chance, bueno, ahí empezamos a contar las costillas y empezar a pensar, pero ¿cuál es la fortaleza política de Milei? Hemos hecho este ejercicio de, incluso en nuestro caso, simulando un resultado como el de Cristina en 2011 y nos daba 80 y pico diputados. Y pongamos que ganan las 8 provincias donde se reparten senadores, 16 senadores. Esa es la fortaleza política de Milei. Entonces, me cuesta ver que en el debate y en la conversación pública de acá a octubre, ese tema no esté en el... Yo te digo otro dato perdón, que me decían ahora en Unión por la Patria, y que yo lo señalaba más temprano. Tener a Milei como contendiente hoy para el oficialismo es una mejor campaña plantada que haberlo tenido a Larreta, por ejemplo. Inclusive con Patricia Bullrich, porque señalan que ellos van a empezar a disputarse los votos entre Milei y Patricia y que ahí tiene una oportunidad, porque acá hay que ver también si el oficialismo en octubre, como se den los resultados, tengamos un balotaje distinto al que se estaba planteando hasta ahora. Pero, perdón, yo entiendo que nuestro análisis tal vez está muy enfocado en lo electoral, octubre. Pero yo me pregunto por la gobernabilidad. Digamos,
En este escenario de 3 tercios, no solo me preocupa el lunes, mañana, el dólar, las tasas, sino la gobernabilidad, porque faltan 2 meses para las elecciones de octubre. Hay una combinación peligrosa ahí, que es que el gobierno va a salir muy debilitado, y Massa va a salir debilitado, en un contexto donde, Maxi lo sigue con detenimiento, Massa tiene que hacer cosas que no son muy convenientes desde el punto de vista electoral de acá a octubre, y le van a pasar cosas inconvenientes, como una aceleración de la inflación y otras cuestiones, y va a necesitar de algún tipo de cooperación ya con la oposición para conducir este tránsito de la economía hacia octubre y hacia diciembre. Con ya definida la interna, ¿Macri entra en juego? ¿Abiertamente? A ver, habrá que ver si se define, pero definida la interna, si es que efectivamente gana Bullrich, digamos... ¿Y suma o resta para Bullrich? Macri hizo esfuerzos para transmitir que él estaba apoyando esa opción dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, ahora entra a tener que empezar a encontrar el equilibrio de hasta qué punto su perfil alto la ayuda o hasta qué punto su perfil alto la desperfila o plantea alguna duda sobre el eventual liderazgo que intente construir Bullrich dentro de Juntos por el Cambio si gana la interna. Va a ser, yo me lo imagino, digamos, no teniendo un perfil muy elevado, tratando de, bueno, ya está, ya logró el objetivo político que era que Bullrich gane, bueno, sí, obviamente, garantizando como ha hecho, digamos, el apoyo de los funcionarios de su confianza a esa propuesta de Bullrich y dejándola para que pueda construir un liderazgo en esta carrera hacia octubre. ¿Y del otro lado, Cristina Fernández? Bueno, Cristina, digo, esto ratifica todo lo que hemos analizado respecto de su decisión de no ser candidata. Esto lo venía viendo desde hace Único rato. objetivo de Cristina, conservar la provincia de Buenos Aires y vamos a ver cómo queda. De hecho, tiene las listas, o sea, era provincia de Buenos Aires más diputados y senadores. Sí. Por eso armaron las listas bien abroquelados, haciendo un congreso, que esta va a ser otra historia. Respecto a la gobernabilidad que te dice Javier, ¿qué congreso va a tener el próximo presidente para sancionar? No le va a salir una ley, porque si el escenario es como está planteado con los candidatos que van a pasar, cualquiera, digo, sacando el oficialismo, ¿cómo puede ser un escenario con Patricia o con Milei, sacando leyes en el Congreso? Yo siempre dije que lo más importante de este proceso electoral para la Argentina era si nos iba a devolver una configuración del sistema político propicio para tomar decisiones. Resultado... Pero no puede ser que en la Argentina solamente si tenés la mayoría puede tomar una decisión. Va a tener que aprender la política a negociar. El mensaje de estas elecciones tiene que ver con eso. Me parece que la gente está harta de un lado y de otro. Lo que pasa es que va a tener que aprender a negociar. Los antecedentes inmediatos anteriores nos hablan de que los políticos no están dialogando y cooperando. Y te agregaría, la sociedad a veces se vuelve intolerante con el diálogo político. Veremos. A ver, esto es página oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenés 55-31. Está palo y palo, la Macri Lustó. Sí, sí. 51-25, 48-75. Menos de 20.000 votos. Palo y palo. Unión por la... Es el porcentaje de Santoro, me parece, es el tradicional, ¿no? Sí, en la legislativa de hace 2 años, él mismo como cabeza de lista de diputados consiguió 25%. Pero en 2019 la Mensa había hecho una mejor elección en arrastre con el jefe de gobierno. Había hecho casi el 30%. Otro escenario. Y Marra, 14%, es un poquito lo que ya contabas antes. Que para Marra es una buena, pero es una buena elección para Marra, porque Marra es en boleta electrónica. No va enganchado. Marra no fue enganchado a Milei y a la cara de Milei. Marra de por sí, muy vinculado a Javier Milei, haciendo una campaña bien codo a codo con Javier Milei, y hay un 14% del electorado que lo identifica. Sí, lo que pasa es que si tenemos en cuenta que Milei para diputado en la ciudad sacó el 17%, uno creería que con estas cifras que estamos viendo de Milei extraoficiales en todo el país, pero no se la podría haber trasladado a Marra y por lo menos igualar lo que hizo Milei en la ciudad. Me sorprendería
que Milei para presidente tenga este porcentaje, con lo cual Marra... Seguramente va a ser más alto, Claro, pero va... Marra queda un poquito Está atrás. bien, pero va con boleta aparte. No, desde ya en la máquina. Fíjate, pero- vas a ver lo que va a hacer Provincia de Buenos Aires, que seguramente Píparo va a sacar un porcentaje que ni se imaginó. Muy alto. Cortar boleta en la Provincia de Buenos Aires, además a gobernador, que estaba en el medio de la boleta, era imposible. Pero Antonio, cuando se hacían relevamientos, y el Lucas acá presente, del nivel de conocimiento de Píparo también, tampoco es que la tragedia que ella atravesó no trasladaba el nivel de conocimiento que podía tener como candidata. Pero si estás hablando de un voto de un porcentaje de 20-22% Píparo en la provincia, es todo el arrastre de Milei, claro. que no lo tuvo Marra. No, Está por claro, eso pues yo van lo en- pondero, sí, por eso yo lo van en pondero a boleta. Marra como un candidato que saca casi el 15% de los votos, de por sí, sin estar arrastrado a Javier Milei en la boleta. Y si Píparo está tan alto en la provincia, ahí está el festejo de Bueno, Kicillof, ¿no? ahí hay una buena noticia para el peronismo, porque la provincia se gana con un voto. La provincia sí. El escenario de tercio significa que la provincia se gana con el 34% de los votos. Claro. Entonces hay que ver cuál es el resultado del peronismo en la provincia. Puede ser un pésimo resultado. Sí. Aníbal Fernández sacó 35% de los votos. Quizás con menos votos que los de Aníbal, en un escenario de tercio podés ganar la provincia. Porque no son solo 3. A ver que seguramente algún otro pasará. O sea, tampoco 33 y 33 y 33. ¿Y qué pasa si si Milei en la provincia decide acompañar al candidato de Juntos por el Cambio en la Lo que gobernación? pasa es que es difícil de implementar un acuerdo de ese tipo. Porque, digamos, los legisladores que pudiera meter Milei y los legisladores provinciales y los concejales, el dirigente quiere Igual ganar esto es una buena todos los noticia recursos. para Cristina Fernández, no para el peronismo. Claro, porque al ser de tercios la elección en la provincia la ganás con 33% Está bien, de los votos. pero la buena noticia para Cristina Fernández, que se quiera broquear en la provincia, no para el peronismo. Sí. Silov es de Cristina y las listas son de Cristina. Sí, exactamente. El objetivo una buena ahí noticia para Cristina Fernández. Sí. No sé si el peronismo va a estar muy contento. Sin lugar a dudas. Sí. Nos vamos a otro móvil. ¿Quién está? ¿Fabián Rubino? Fabián, voy con vos. Sí, Antonio, ¿qué tal? Sí, Antonio, seguimos aquí en Juntos por el Cambio en Parque Norte. Vos fíjate, lentamente, pero muy lentamente, la gente se va concentrando aquí en esto que sería la parte central del acto donde se va a realizar, obviamente cuando los cómputos estén un poco más claros de lo que están ahora. Ustedes hacían referencia a los cómputos en Capital, palo y palo. A nivel nacional daría la sensación que está un poquito más claro el tema, pero la verdad es que aquí nadie canta victoria, están todos muy tensionados, muy cautelosos. Recién hablaba con una persona y me decía, mirá, la verdad es que la cautela es lo que prima acá. Nadie puede decir, gané. Por el momento hay que esperar que salgan los números de las urnas para después sí evaluar entonces el resultado. Pero como observarás, Antonio, mirá, no hay gestos ni caras de alegría, ni de contundencia de gané yo, ganó el otro. No, la verdad es que hay un murmullo generalizado, no hay música, que generalmente se caracteriza aquí Juntos por el Cambio, así que por el momento te digo, esperando y palpitando paso a paso los números de esta interna. Dice que gana en todo el país prácticamente. Sí. Y tal vez, Fabián, la ausencia sobre todo de funcionarios del gobierno de la ciudad, que supuestamente iban a ser los primeros que iban a llegar a ese centro, tal vez explique un poquito la precaución, la prevención que tienen, porque no les están llegando datos muy alentadores. Porque otra cosa que está pasando, perdón Fabi, porque otra cosa que está pasando es que en el búnker, con Larreta, con Bullrich, lo que están recibiendo es el mazazo de una gran elección de Milei. Este es el tema, digo, además de que Patricia Bullrich hoy se muestre ganadora y demás, lo que están evaluando seriamente es que Patricia Bullrich va a tener una elección de confirmarse estos datos muy difícil frente a Milei. O sea, están tratando de asimilar el mazazo de lo que significa tener a Milei como contendiente. Por eso te digo, en Unión por la Patria todavía están analizando el golpe de lo que sean los votos recogidos, pero mirando un Milei que podría ser la oportunidad de Unión por la Patria para distinguirse. Pero para Patricia Bullrich y para Juntos por el Cambio significa otra cosa. Significa que Milei
le sacó la mayoría de los votos que ellos debieron recoger y quedarse como la principal fuerza ganadora Acá hoy el en la espacio que no Argentina. vio venir a Milei es sin duda Juntos por el Cambio. Sí, Mauricio pero se Macri. dedicaron a una interna hasta faltando una semana. Unión por la Patria, el oficialismo, con esta realidad económica, hace rato que viene defendiendo lo que decíamos, el 30%. Es decir, un piso histórico, la peor elección histórica del peronismo del regreso de la Yo democracia. digo, la peor elección, pero en este escenario económico era impensado. Claro, pero lo que no era impensado era que la oposición, con la estructura mayoritaria que es Juntos por el Estuviera Cambio, arriba del 40. y pudiera perfectamente perfilarse a poder ganar en primera vuelta. La interna, bueno, evidentemente no favoreció. Y yo creo que si se confirma lo que se está hablando de Bullrich y demás, va a haber un terremoto interno dentro de Juntos por el Cambio esta semana, que vamos a ver cómo los procesan. Si aparece un liderazgo que ordene eso. Pero además de arriba... terremoto, ¿en Juntos por el Cambio o dentro del PRO? Juntos por el Cambio, porque también hay un sector grande del radicalismo que había jugado por la reta y que ahora tiene que encolumnarse detrás de Bullrich. Pero y de todos los gobernadores electos que salieron a bancar públicamente a Horacio Rodríguez Larreta. O Elisa Carrió, porque ahora hay que ver, hace rato estaba Larreta reunida con Elisa Carrió. Vos pensás que tenías 4 gobernadores electos que habían cerrado campaña con Larreta, Elisa Carrió, que lo había apoyado públicamente, y que Patricia Bullrich hacía la campaña sola por distintos puntos de la Argentina, y el único que se mantuvo presidente un poco más pillo fue Ignacio Torres, que ganó la última elección en Chubut, que él se mostró con los 2 candidatos en campaña. Pero todos habían apostado a que el gran elector de Juntos por el Cambio era Larreta. Y Mauricio Macri acaba de entrar al búnker. Hizo unas declaraciones muy breves y dijo: a mí no me sorprende, Milei se transformó en la gran sorpresa, dijo Mauricio Macri, pero yo esto ya lo venía señalando. O sea, el que la vio venir fue Macri, pero también el que generó la división feroz y la interna fue el propio Macri. Pero la vio venir como comentarista, porque si uno arma un espacio político y ese espacio político se le disgrega, se le fractura porque Mauricio en favor de Javier Milei, se ha convertido en un comentarista. Maxi, ¿sabés qué quería Mauricio Macri? Quería en un futuro tenerlo a Javier Milei como un aliado electoral, ganando Juntos por el Cambio y Milei con un buen caudal haciendo una buena performance en el Congreso. Pero está y bien. eso se está dando vuelta. Sí. También Macri es muy responsable de la interna dentro de Juntos por el Cambio, que es la que en definitiva le termina dando la posibilidad a Milei de convertirse en sorpresa, siempre y cuando si Macri sigue haciéndole todos los números, totalmente, ¿no? Pero además de arriba el mito de que se había hablado en toda la campaña electoral, incluso dentro de Juntos por el Cambio, de que si Milei hacía una buena elección, ¿a quién le sacaba voto de Juntos por el Cambio? A Patricia Bullrich, te decía la gente de Larreta. Con lo cual, nosotros tenemos más posibilidades de ganar. Bueno, si se confirman estos datos extraoficiales que están circulando, esto se derriba, porque Milei hace una gran elección y Patricia Bullrich se queda con la elección interna en Juntos por el Cambio. Estoy mirando los datos de la ciudad de Buenos Aires. Claro, están palo a palo, porque están 28 a 27 en este momento con el escrutinio, ganando Jorge Macri. Ahora, con el 60% escrutado. Ahora, cuando empezás a mirar el mapa de la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde le fue mejor a Martín Lustó? En la zona centro y sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde arrasó? Porque ahí es donde hace la diferencia Jorge Macri, en la zona bien corredor todo norte de la ciudad de Buenos Aires. Está hablando la precandidata a vicepresidente de Milei, Villarroel, vamos allí. Agradecerles a todos ustedes su presencia, con Carolina y Ramiro. También queremos agradecerle muy especialmente a los fiscales y a los militantes que tanto esfuerzo hicieron durante el día de hoy, cuidando nuestros votos y ayudando a que el proceso legislativo y electivo resulte como está resultando en este momento, que es un momento histórico para todos nosotros, impensable. Queremos pedir especialmente al gobierno, porque tenemos la información
de que ya cuentan con más del 50% de los votos escrutados y tienen unos números sumamente elevados para La Libertad Avanza, que se habían comprometido a las 21:30 horas a dar esos números, y queremos reclamarle al gobierno no solamente que informe estas cifras, sino que le informe al pueblo argentino cuál ha sido el resultado de más de 50% de las mesas escrutadas. Los argentinos merecemos saber cuál ha sido la voluntad de los votantes de nuestro país. Esperamos que el gobierno kirchnerista informe esto y cumpla con la palabra prometida. Muchas gracias. Eso indica que 22:30 van a ser los datos. Aproximadamente, sí. 22:30 porque está escrutado. Sí. No, y lo que cree La Libertad Avanza es que es el candidato más votado va a terminar siendo Milei y que el oficialismo va a quedar tercero. Puede quedar. En los 3 tercios, en esta pelea de los 3 tercios, quedaría Milei como el más votado y Unión por la Patria tercero. Bueno, 22:30 efectivamente estarían los resultados con el 54% de las mesas escrutadas. O sea, cuando se publiquen los datos, claro, la mitad de los votos del país habrán sido escrutados. Sí, la provincia de Buenos Aires con el 22% ya va escrutado el 22%. Pero entonces, ¿por qué no los dan? Bueno, esto es lo que señalan desde la Cámara. El 53% en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba ya el 91% escrutado. En Santa Fe el 80%, estoy dando números redondos, en Mendoza con el 79%. Pero provincia de Buenos Aires ya se escrutó el 22% pero y 22:30 ya los deberían haber resultados. dado, hace 10, 15 minutos deberían haber dado. ¿Estarán esperando yo creo mejores noticias? De la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esperando al mejores. estar rezagados de la provincia de Buenos Aires, quizás mostrar la foto ahora es mostrar la peor foto de Unión por la Patria. Claro. Están esperando ver si puede mejorar un poquitito para que el shock no sea tan... Pero una vez que superaste el 10% de las 5 principales provincias en cuanto a caudal de votos, deberías obligar... Si ellos están mejor en la provincia que en el resto del país, esa incidencia los ayuda. Cuanto más escrutinio de la provincia entre, quizás está más... bien, bueno, es una clásica manipulación de... Es que estamos en el datos. escenario del 2019, Antonio. Absolutamente. Donde se publicaron los datos una vez que ya la tendencia, no solo que no era irreversible, sino que Macri dijo, nos vamos todos a dormir porque después los resultados que vinieron fueron peores. Lo que pasa es que cuando lo den a conocer prácticamente va a ser irreversible. Sí. Vitovelo, mira, y fíjate esto, Vitovelo va a hablar 10:30 de la noche y 10:30 se publican los datos. O sea, esto ya está confirmado y ahora con el 22% escrutado de la provincia. Yo te digo que hay distritos del conurbano donde los propios intendentes oficialistas van a revalidar, pero reconociendo, o sea, algunos de los que no tengan interna, obviamente que van a octubre, pero reconociendo que sacan menos votos que el espacio de Milei. Es decir... Es que si Milei es el candidato más votado, no tengo dudas. No, esto es lo que están señalando en las mesas testigos que se encuentran con que ahora, si los revalidan es que los intendentes... Los intendentes para octubre van a tener una van tarea. A hacer el sálvese. Y algo que me están señalando es, empiezan los reproches en UP, en Unión por la Patria, reproches a gobernadores que no movieron lo que había que mover para el voto, y a intendentes también que buscaron la propia y no arrastrar toda la boleta. Yo creo que lo que está mostrando esto, si se dan estos números, es que pasa a ser un mito, que no moviste el aparato, que le sacaste el cuerpo. ¿Saben qué? No pueden seguir. Están subestimando a la gente. Es lo que hacen siempre. Tienen que dejar de subestimarla. Que estamos viendo lo que vimos en el 2001 en la calle, lo estamos viendo en las urnas. O sea, es una ola de expresión de la gente, de disconformidad, que se canalizó en las urnas a través de un vehículo que la gente eligió, que es Milei. Es que, es que hubo una frase muy simple y que la hemos escuchado, y que vos cuando encuestás la tenés también. Si unos gobernaron y lo hicieron mal, y los otros lo hicieron mal, y este nunca lo hizo, que fue parte del eslogan de Milei,
¿Por qué no darle la oportunidad? Bueno, nos fuimos. Llega Intratables, así que van a tener un ratito ya los primeros números oficiales y cuando se conozcan seguramente más del 50, cómodamente más del 50% de los votos ya recontados. Gracias por acompañarnos, Lucas, muchas gracias. No, por Maxi, favor. Mariana y Javier, muchísimas Placer. gracias. Nosotros nos encontramos mañana a 6 de la mañana.